Muy buenas tardes, 2 de la tarde, 0026 segundos. Hola Malena de los Ríos, buenas tardes. Hola Julieta Tarrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te trata la vida? Yo podría decir que bien. O sea, la vida te trata bien, pero hay me algo trata. en particular en la vida que no te trata bien. Yo vengo muy molesta. ¿Qué muy pasó? molesta. ¿Qué pasó? Porque estudio ciencia política, me falta nada, un año. Le contamos a la audiencia, Malena está terminando la facultad, le queda un año. Está rindiendo, está en periodo de exámenes, finales. Sí. ¿En dónde estás estudiando? En la UBA. En la UBA. Y es un problema. Difícil la UBA. Entonces, ¿qué pasó? Claro, es un problema, porque yo estoy muy enojada. Porque, qué? a ver, me tuve que meter en una cátedra, los que van a la UBA, nos metemos donde podemos, ¿viste? Claro. Estás como podés. Eso me contaron, yo no estudié en la UBA, pero me han contado que como no hay lugar, vas al aula y te sentás donde podés. A veces pasa, en social, eso que pasaba mucho en la abogacía, en social se te llena una cátedra a la que vos te querías anotar y Sí. te tenés que ir a la que nadie quiere ir. Bueno, Ok. entonces, ¿qué pasa? Por un tema de horarios, yo me levanto a las 5 menos 4 de la Sí, mañana. porque ella trabaja a la mañana en tele, entonces horario tiene de- que estar, sí. el horario del Noticiero de demonio. la primera mañana. Claro. Entonces, Bien. ¿qué pasa? Yo me anoté en una cátedra y después me entero que era una cátedra trotskista. Ah. O sea, una cátedra de izquierda. Porque está O sea que al final Milei tiene razón. El 80% de lo que se enseña en la UBA... No. no. Tenés otra que es más capitalista, vamos a decir. Ok, la vamos a dividir, vamos a polarizar. Vamos a polarizar. Este es trotskista y hay una versión de esta misma materia más capitalista. Y que te habla más de la privatización. Esto también te habla de la privatización. Pero esta cátedra es sumamente trotskista. Y a mí lo que me molesta es A ver. que se suman al paro de docentes porque no le pagan, porque te explican todo durante la clase. Sí. Y yo me quedo helada porque estamos todos adivinando a ver si el profesor llega o no a dar clases. Pero vos tenés que ir físicamente, no estás virtual. Claro. Entonces, ¿yo qué hice ayer? Dije, ¿qué hago? ¿Voy a ver si van o no los profesores o me quedo en casa? Dije, me quedo en casa estudiando. Me mandan un audio, los de la facultad, y me dicen, menos mal que no viniste. No, Porque no vinieron, adhirieron al paro. Vivieron... pero no te avisan con tiempo. Pará. No te avisan. Eso te la fantineo, ¿viste? Pará, te tiro. Pará. Entonces yo... No te avisan, No no- te avisan. no te avisan. Así que estoy a punto de estar yo de paro y no ir a rendir. Voy a ir a rendir porque ¿Cuándo es el examen? Mañana. Mañana. ¿Cómo venís preparada para ese examen? En porcentajes que a vos te gustan un 35%. ¿35 que sabés o 35 que te falta? No, que sé. Malena, no lo digas al aire. Te están escuchando los pero- profesores. No, pero de acá a mañana ese porcentaje fuel up. Tipo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué velocidad de razonamiento tiene tu cabeza? Sí. Ahora, ¿qué te están enseñando de esa materia breve? Porque tengo un temón para discutir con, No, los televidentes. Yo te digo que esto se puede hacer muy breve porque los 46 textos hablan lo mismo en 16 palabras distintas. Es decir, lo único que te dice es la etapa post-hiperinflación. Me encanta eso. No. Pero no me va a gustar cómo lo enseñan. No te va a gustar porque está muy enfocado a hacer pelota, que igual de todos modos los textos tampoco que están mal, pero te explica toda la etapa de privatización. Estamos usando la convertibilidad. Ok. Habla sobre convertibilidad, pero Sí. el foco no está ni en lo económico, hay una descripción, pero está en que el Estado estuvo... Es El Salvador. Claro, que el Estado siempre está ejerciendo un rol. O sea, Milei llega a ir a esa cátedra Y yo creo- prende fuego todo. Prende fuego todo. Es que en realidad, a ver, el Estado siempre cumple un rol. El punto es hasta qué lugar vos le das para que acceda a, podríamos decir, espacios que deberían cubrir los privados para que el Estado no tenga tanto gasto, como hace, por ejemplo, Canadá, como hace Estados Unidos, como hacen algunos otros países desarrollados, o qué lugar le das a los privados para que el Estado avance. Bueno, esto analiza todos los gobiernos. Analiza Alfonsín, explica todo el contexto propicio en lo cual termina asumiendo Menem de manera adelantada y que aplica esta, así dice, subordinación estatal a las reglas de mercado. Mira vos. Así, y eso está... Claro, ahí, porque el mercado es malo. el mercado es malo. Es malo. Vos lo aprendiste, pero para la materia, después lo soltás. Yo lo suelto. Ok, listo. Estamos de acuerdo entonces. Estoy de acuerdo. Seguí estudiando, si necesitas ayuda, yo te puedo hacer una clase particular virtual. Yo te cuento que te mandé unos recortes y me colgaste. Ahora lo podemos revisar. La verdad, me agarraste justo ayer en prueba de vestuario y tenía programa a la noche y no llegaba, pero ahora lo revisamos. ¿Ves? Ahí te dice la heroica, hoy no se duerme y es así. Hoy No, se duerme. chicos, no se duerme hoy, No, no se porque duerme. el otro día escuché, lo vamos a invitar, a Diego Golombek, que es un especialista en tema de neurociencias, pero que estudió sueño, y dice que el no dormir te perjudica y tenés un peor rendimiento en el examen, das mal. Es cierto que cuando yo aprendo algo y duermo un poquito y después me levanto, siento que eso como que se fijó.
Como que le tiraron un... Tenés que dormir. Hay que dormir. Entonces, Neuramidia, la heroica, ¿hoy no se duerme? No lo recomiendo. Y gracias Alan 006 porque me pone vamos Juli antes que arranque. Muy bien. Tengo algo para discutir con ustedes, en realidad para compartirles. Malena no sabe de qué les voy a hablar, pero mañana esto es muy técnico, pero se los voy a bajar a la ultratierra, al subsuelo se los voy a bajar. Mañana el Banco Central tiene reunión de política monetaria. ¿En qué consiste esa reunión? Se reúne todo el directorio del Banco Central, que es el que decide cuáles van a ser los medios de pago del futuro, por ejemplo, qué van a hacer con la inflación, qué van a hacer con la tasa de interés, de los plazos fijos, entre otras cosas, y votan distintas medidas. Hay una medida que se está discutiendo en carpeta que busca darle una solución al turista extranjero promedio que viene con dólares físicos y los cambia al blue y se lleva una valijita cuando va a comer. O sea, las fotos de... Mira, Joaquín me preparó las fotos, acá estamos viendo, miren, esta es la cuenta de un americano que hace 20 días estuvo en la Argentina, fue a comer una parrilla, consumió, por supuesto, varios platos, pidió más de 2 o 3 botellas de vino, porque ahí están los corchos, 4 botellas de vino, pidió postre, entrada, pidió todo lo que come alguien cuando va a viajar a un país extranjero y quiere probar. Sí. Y se encontró con esa cuenta, que por supuesto es abultada por un argentino promedio, pero para el tipo no fue cara. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a pagar una cena en Nueva York con Washington DC, después averigüé, unos 60 o 100 dólares por persona, por comensal. Es decir, que una comida como la que tuvo en ese restaurante, que no sé cuál fue, le puede costar a ese señor que iba con 3 personas 400 dólares más tax más tip. Más tax más tip. O sea, más impuesto más propina. O sea, 120.000 pesos más o menos. O más. 200 dólares o más. Sí, o más, porque vos estás tomándolo al oficial, pero multiplica por todo por 3, al blue. No, al blue, Ah, al blue multiplicaste al 300, perfecto. Sí, 120.000, 150.000, si son 400 redondos, 120.000. Bueno, el señor hizo el cálculo y dijo, esto es barato, pidió todo lo que quiso, y se encontró con que tenía que pagar unos 30.000 o 40.000, no me acuerdo esa cuenta, pero tenemos otra foto. Bueno, desplegó, sacó una bolsa de papel madera y desplegó todos esos billetes. Mira, ahí tenés otra de otro comensal de otro restaurante. Sí, parecen los juegos, viste, de Susana antes que había que te mostraban en la cajita y te decían adivinar. Era como la pileta de Tío Rico, te tiraba el palomita y nadabas en los billetes. El gobierno o el Ministerio de Economía mira estas fotos en Twitter o en las redes y dice, esto parece un país no subdesarrollado, que está antes del subdesarrollo. África. Y yo ayer conté que yo en 2014 estuve en Myanmar. ¿Cómo es? Myanmar, que es el ex Birmania. Cambió de nombre porque es una cuestión ideológica. Le cambian el nombre porque en el momento en que yo estuve era un gobierno completamente totalitario, de facto. Luego se convirtió en una democracia que duró poquito y luego volvieron a un gobierno militar. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura democrática incorporada y la gente no defiende la democracia como está pasando en otros países de Oriente y de Asia. Pero al margen de lo político en ese país, es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, la devaluación que tiene la moneda, que ahora te voy a buscar cómo se llama porque ayer no me acordé y no lo busqué, pero yo llegué al aeropuerto con 100 dólares y en una ventanilla de cambios del aeropuerto, porque ya los dólares no te los aceptan, para poder moverme hasta el primer hotel en la ciudad capital, tuve que cambiar. Y dije, bueno, cambio 100 dólares, me iba a quedar 2 semanas, tenía que viajar a distintas ciudades. Me dieron literal una bolsa con plata. Una bolsa. De Kayat birmano. Sí, dice bien. Acá. Bueno, una bolsa con todos esos billetes de colores que tienen todos los próceres antiguos, los del pasado, los del presente, no los del futuro, porque no. Bueno. Con animales. Yo me sentía millonaria, pero era una ilusión monetaria. Literal, la ilusión monetaria es un concepto financiero económico, no lo estoy inventando. Entonces, iba a todos lados y gastaba, y como tenía mucho, me parecía que no gastaba nada, pero estaba gastando en dólares más de lo que yo pensaba que estaba gastando, porque ese es el efecto que generan los billetes. Acá está pasando lo mismo. Esa situación de que nos comparen con África o con países de Asia no democráticos, al gobierno le incomoda. ¿Y por qué le pasa esto? Porque está en una situación en la que como no actualiza la nominalidad de los billetes, una persona que viene con efectivo o tiene efectivo y quiere gastar cash, evidencia lo poco que vale cada billete, cada peso argentino. Cuando el billete de 1.000 pesos se imprimió por primera vez, tenía el valor nominal que tiene hoy. Pero en ese momento vos con 1.000 comprabas lo que hoy compras con casi 8.000. En 2017 se hizo el billete de 1.000. Bueno, en ese momento, en 2017, comprabas con 1.000 lo que hoy compras con casi 7.600, 8.000 pesos. Entonces, hoy el gobierno nacional debería decirle al Banco Central
reúnanse e impriman un billete de 8.000, 10.000. Y con eso te ahorrarías esa montaña de plata cuando vas a pagar un restaurante, o al menos los extranjeros. Pero eso no es aceptar La devaluación. la devaluación. Es aceptar que hay que hay una devaluación que empeora y es aceptar que hay mucha inflación. Pero esta no es la medida. La medida que quieren tomar es que cada turista extranjero que venga con la tarjeta de crédito a la Argentina y vaya a pagar un restaurante, le tomen un dólar a 300, no a 155 como se lo toma el tipo de cambio oficial de su país cuando paga el resumen. O sea, sería otro tipo de cambio Para el extranjero. Claro. Sería el dólar tarjeta turista extranjero. Porque hay que aclarar, porque turista podemos ser nosotros que salimos de viaje. Que salimos de viaje, claro, por el dólar tarjeta, yo le digo cuando pago un Y además, servicio. de esa manera, pueden formalizar parte de la economía que se está, si querés, informalizando. ¿Por qué? Porque con todos esos billetes sobre la mesa en un restaurante, ¿ustedes se creen que el dueño del comercio del restaurante se da vuelta y le dice a FIP, che, facturé todo esto, te mando los impuestos? ¿Vos te creés que eso va a pasar? Yo creo que no. Entonces, fíjate, hoy encontré un video de un youtuber que es una persona que habitualmente se dedica a contarle a su audiencia en el exterior, cuando viaja a países extranjeros, vino a la Argentina y tenemos un recorte del video que él cuenta en su visita a Argentina y también fue a Paraguay. Pero mirá la parte que habla sobre cómo cambiar dólares y los consejos que le da. Ahí Ahora está. vamos al tema que mucha gente pregunta. ¿Cómo manejar el dinero? ¿Cómo manejar los dólares? ¿Qué es más conveniente? Y bueno, Argentina sí, por tener un gobierno actualmente de tinte socialista, pues tiene varias restricciones con respecto a eso. Ellos definen por ley el tipo de cambio. Por lo tanto, ustedes saben que al definir precios a través de manera legal, pues se distorsiona el mercado, y lo que suele pasar con eso es que suele haber siempre un mercado negro, que al final de cuentas suele ser el mercado real, que es de libre comercio. Entonces, en Argentina actualmente hay 3 tipos de cambios, eso hay que tener en cuenta. Bueno, se El quedó primer corto, tipo de ¿no? cambio Sí, no. es el legal, es el que define el Estado, pues es un tipo de cambio muy poco conveniente. Les voy a dar valores aproximados y aquí les voy a dejar cómo estuvieron los cambios míos en el momento en que yo fui y también cómo están los cambios en el momento en que estoy editando este video. Es probablemente que haya ya ciertas diferencias. Pero básicamente es así, vamos a suponer de que un dólar sale, por ejemplo, 100 pesos. Estoy dando números redondos nada más, a cambio oficial. Cuando hablamos del cambio que se hace en las calles, que le llaman ellos dólar blue o cambio blue, como quieran, pues el precio es de 200 pesos por dólar. Es decir, el doble. ¿Qué significa eso? Que si yo llevo dólares y voy a una casa de cambio normal y me van a dar la mitad de pesos de lo que me darían si yo voy a entregar a algún lugar que tengan pesos y que quieran recibir dólares, pues te dan el doble. Hay toda una aplicación, hay información online para que uno pueda saber cuánto están las cotizaciones oficiales y cuánto está la cotización blue. Obviamente de venta y compra también eso hay. Y para poder ustedes tener una idea. Si ustedes necesitan tener más información con respecto a eso... ¿De dónde Mirá. es este chico? Este chico es venezolano, pero vive en otro país. Claramente él viaja, estuvo en Bariloche y cuenta su experiencia desde Bariloche. Dice, es un gobierno de corte populista, pero que no genera violencia en las calles, explica. Dice, Claro. Es tranquilo ir a Argentina, pero fíjense este dato y cuenta sobre el tipo de cambio. Que por supuesto... El gobierno no quiere que pase. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la medida? La medida sería, vengo con una tarjeta extranjera nominada en el exterior, porque yo tengo una tarjeta en el exterior y tengo una tarjeta acá que es internacional. Hoy alguien me pregunta, pero yo tengo una tarjeta internacional que la uso en todo el mundo. Sí, pero la tarjeta fue impresa en la Argentina. Claro. O sea, tiene como un DNI argentino. La tarjeta tiene que tener DNI de otro país que no sea Argentina. Cuando cruza la frontera y se utiliza acá, vamos a ver cómo lo implementan. Claro, porque esa es mi pregunta. ¿Cómo detectan que eso No, hay eso se puede detectar eso se porque puede? las tarjetas tienen código. Entonces, tienen que hablar con las emisoras de tarjeta de crédito y nomenclarlo para los bancos. Porque acá el problema lo tienen los bancos de afuera, los que emiten la tarjeta y se la dan a sus usuarios. Se puede codificar. Es complicado. Nada de esto es simple y sencillo de implementar, pero se puede llegar a hacer. Pero todavía la decisión no está tomada. Es una decisión que se está discutiendo y que el jueves debería definirse. Si esto pasa y se define,
Lo que buscan es que se formalice gran parte del turismo extranjero al tipo de cambio más alto, el MEP o el contado con liquidación que está en 300, para que el Estado también recaude por ahí. Porque si no, no está recaudando, Claro. es dinero negro. Que se está yendo. Bueno, y después le voy a dar el dato. El primero de los impuestos, hay siempre un top 3 de la recaudación mensual. Siempre hay 3 impuestos importantes que AFIP tienen la nómina de cuáles fueron los que motorizaron la recaudación de cada mes. En noviembre, el impuesto país fue segundo. O sea, no, primero Derecho de el IVA. exportación, no. ¿No? Derecho de exportación, impuesto país, IVA. Impuesto país, señores. Superó al IVA, que nosotros siempre, derribando mitos, porque decimos que el IVA es el No, impuesto- porque en este caso, en otro caso puede haber superado el IVA al impuesto país. Pero En en este este caso caso, en superó. este caso superó, y esto te está demostrando cómo la gente, como espera una devaluación, se dolariza como puede. Y una de las formas de dolarizar, ¿cómo es? Usando la tarjeta de crédito. Aunque estés acá, aunque no viajes, comprás productos en el exterior y le pedís a alguien que te los traiga. Eso es dolarizarte. Claro. Otro dato. Ayer me llama un colega que trabaja conmigo en otro medio y me dice, ¿te puedo hacer una consulta? Mándame un audio, porque yo estaba por salir al aire. Mi novia se fue a Europa. Escuchen este cuento. Mi novia se fue a Europa. Tengo el audio. Ahora se lo voy a pasar a Joaquín para que lo escuchen. La historia es básicamente que gastó con tarjeta de crédito y débito en Europa y tenía cupo para comprar dólar ahorro, pero no tenía los dólares ahorrados. A Ah. ver, pensá. Vos que te gusta razonar No, estas pará, cosas. no me hagas Vos esto, no tenés Lali. dólares ahorrados Sí. y te vas al exterior Ujú. y usás la tarjeta de crédito y usás la tarjeta de débito y no tenías billete. Y le pediste prestado a alguien que te dé, no sé, un cupo con tarjeta y vos tenés que volver y devolverle dólares. No, nada, tenés que salir a comprarlos. ¿Con qué? Con nada, porque si no tenés ahora, No tenés cupo. no tenés cupo. Por eso. Entonces, a ver si voy a pasarle a Joaquín mientras el audio, porque quiero que se escuche al aire para que vean la consulta. Es interesante entender cómo la gente, nosotros hablamos yo hablo de Claro. esto todo el día, pero la gente no está emparentada con toda la normativa que implica conocer los detalles de cómo salgo del cepo, cómo entro, ¿entendés? Sí. Entonces yo me sorprendí y le digo, pero Pablo se llama. Pablo, esto yo lo cuento a él. Sí, pero ella no tiene nada que ver. O sea, ella no te escucha vos al aire. Ella no sabe esto. Se fue de viaje y lo único que hizo fue gastar con su tarjeta. Claro. Y mirá el problema que está ahora, porque tiene que devolver. Y como era una compradora de dólar ahorro, para pasarse al MEP y no, si querés, negrear los pesos que tiene en la cuenta bancaria, tiene que esperar 3 meses. Porque vos no podés salir del dólar ahorro y al otro día comprar en el MEP. Vos tenés que esperar 90 Y días. eso yo me había olvidado. ¿Viste? Es más, igualmente hoy si pediste la segmentación, el subsidio, ya directamente el cupo no lo podés comprar. Claro. Eso en primer Bueno, lugar. arrancó ayer la segmentación. Me hiciste acordar que yo le avisé a la gente que se había pedido mantener el subsidio. La segmentación empezó este mes. Este mes. Y claro. ya van a tener un impacto sobre su factura. Pero vos fijate el detalle, a ver, yo creo que acá. Sí, porque la gente también otra cosa, piensa que le llega la factura con ya lo de la segmentación aplicado, o sea, con la quita de subsidio, en realidad son los aumentos. Claro. Ahí Pero- le estoy pasando. Joaquín, te estoy mandando. La consulta. Son 3 audios. Arranquemos por el primero que te paso, porque ahí está la pregunta inicial. Y yo creo que con esa nos dispara todas las respuestas que queremos hacer. Y para la gente que nos está escuchando por radio, por FM 897, ¿a dónde nos dejan un mensaje por WhatsApp? A nuestro WhatsApp, Juli, 11 38 25 31 90. ¿Otra vez? 11 38 25 31 90. Me encanta porque si yo lo leo, dame que lo leo yo. Yo Escúchenme a mí. detesto cuando Esto me es hacen Malena, locutora profesional. Ahora Julietita les va a leer el teléfono. Nos pueden dejar un mensaje al WhatsApp al 3825 3190. ¿Qué tal? Hermoso. No, es Claro. hermoso. Decilo de nuevo. Miren la diferencia. 11 38 25 31 90. No, a mí lo que me molesta es cuando la gente dice 31. Es 31. 3190. Claro. ¿Está bien? 20, ¿Cómo lo diría tu madre? No, Porque sí. La madre de la señorita es una persona consagrada en el mundo de la locución. Sí, ¿Cuál que es le el dice? mensaje clave? El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Te sale igual. Sí, es un Te problema. sale igual. Es Tenés la horrible. misma voz. ¿Vos te reconocés con la misma voz? Yo no me reconozco con un tono más arriba, porque ella tiene una cosa más abajo ahí. Pero Es más sí, tanguera ella. Es más tanguera, es más tanguera. ¿Y eso tiene que ver con el estilo o con el tono de voz? No, con el tono, el tono. O sea, cuando sonreís, levantás el tono. Cuando estás más abajo así, lo bajás. Ella tiene un tono más grave. Me Me van a gusta. matar mis profesores si me escuchan, porque el tono, timbre, no me acuerdo. Bueno, está bien, todos se entendieron. Ahora voy a leer los mensajes, gracias para aquellos que nos están escribiendo. Miren el audio, escuchen lo que me graba un colega preguntándome por el consumo de su novia y yo ahora les cuento lo que le respondo.
Contestame cuando puedas. El tema es así. Mi novia, viste, viajó a Europa y aparentemente usando la tarjeta de débito y de crédito, tanto acá como allá, pagó un montón de cosas que fueron como en dólares o en euros, como hospedaje, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Quiso comprar dólares en el banco que tiene el HSBC y el banco se lo denegaba. Fue al banco y lo que le dijeron es, no, mirá, lo que pasa es que vos gastaste en todo esto, entonces ahora tenés por no sé cuánto tiempo, ponele que gastó $4.000, tenés durante no sé cuántos Claro. meses que ir descontando $200 por mes, ¿entendés? Y hasta esa fecha el banco te inhabilita o el Banco Central te inhabilita para poder comprar dólares. Y ella necesita comprar dólares porque además de lo que gastó en tarjeta, se llevó efectivo que le prestaron dólares y los tiene que devolver y ahora no tiene cómo comprarlos. Entonces, una forma es que se los compre yo en alguno de mis bancos, Claro. que es una forma. Pero la otra forma es saber qué puede hacer ella para comprar dólares con la plata que tiene en el banco, ¿sí? Y no entrar en el mercado negro y qué sé yo. Bueno, vamos Por a un cortarlo ahí compañero mío, ¿viste? Procasio. porque ahora les cuento la segunda parte de esto. ¿Qué le pasa a esta chica? Sin estar enterada de cómo es el sistema cambiario argentino, que es engorroso, creo que hay que hacer un cuadro sinóptico si te vas de viaje al exterior, va y gasta con los medios de pago que tiene a la mano. O sea, no tenía dólares ahorrados, pidió prestado, como no tenía los pesos, le dijo cuando vuelvo te los devuelvo, cuando regrese de viaje, se llevó la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Como no tenía dólares en la tarjeta de débito, también gastó en pesos. Entonces se compró por 1.400 euros todo lo que vio, pagó restaurantes, pagó hoteles y demás, y ahora se encuentra con que tenía de cupo 200, un poquito menos de $200 por mes de compra. Dividí 1.400, dividido en dos. En dos. La cantidad... Claro, 7. 7 meses que no va a poder comprar dólar ahorro, por lo que no tiene acceso al dólar. Pero como encima debe y tenía que devolverlos cuando regresaba de viaje, tiene que pagar ahora una suma en efectivo que no puede comprar. Y ella debería ir solamente al Blue, porque como Claro. está impedida de ir al mercado de cambios en el mercado de capitales, o sea, de comprar con acciones o con bonos, no lo puede hacer. Entonces tiene que devolverlos sin la transacción, sin la transferencia. Tiene que devolverlos cash. Ir a una cueva, juntar pesos, ¿entendés? No, sí, a ver, hiciste un cálculo y terminaste, no te digo que en el doble. ¿Cuánto está hoy el oficial comparado con el Blue? El oficial minorista está en un poquito menos de 200, 170 y pico, Yo ya no te digo. No te digo el doble, pero que vas a tener que poner por lo menos un tercio más. Claro, no, bueno, pero no nos olvidemos que ella además los consumos los hizo con tarjeta, por lo Claro. que está pagando dólar Qatar. Que está en Encima, 327. 327. Ahora cuando cargue la página de Raba les cuento Yo cuando... sufro. Sí, ahí está, mira, el dólar oficial minorista está en 163, más barato, yo pensé que estaba ya en 180. 163 es el precio más los impuestos, o sea que con la tarjeta vos gastás 286 hasta $300 y por encima de $300 gastás el equivalente a 327 al día de hoy. Mira, eso ya me había olvidado hoy. Y pero es que todo el mundo se olvida, yo porque estoy todo el día con esto, soy una nerd. No, pero pará, me había olvidado. Es decir, si yo voy al exterior y gasto más de $300, tengo un tipo de cambio superior. Sobre A partir de los el dólar 300. 301. ¿Entendés? Sí. Yo gasto Sí, 1.000, sí, sí. Es como la segmentación. claro, yo Es gasto como- 1.000, le resto 300 y a los 700 que me quedan le tengo que poner un precio y al otro otro precio. Están aplicando la misma regla. O sea, yo gasto hasta 400 kilowatts, tengo el subsidio. Supero, me sacan el subsidio. Acá es lo mismo. $300 a un tipo de cambio. Es una segmentación cambiaria. Tremendo. Tremendo. ¿Te sorprende? No, no me sorprende. ¿Viste? Sí me sorprende una modalidad, perdón, nunca antes vista. ¿O ya se aplicó esto? No, vos sos muy joven, Malena. Bueno, no me acuerdo. No te acordás porque no vivías. Ah, no Pero vivía. esto se implementó muchas veces. Este engorro en el mercado de cambios claramente es novedoso por lo innovador de complicado. Claro. Claramente es innovador. Ahora, muchas veces se tomaron estas medidas. Más de 10 tipos de cambio. Y porque es la consecuencia, en 2015 teníamos varios, no tantos, pero teníamos, porque es la consecuencia de que vos pongas un cepo estricto y la consecuencia de que exista primero un principal mercado blue, un principal mercado negro, y que después, en una época, ahora se debe seguir usando, existía el dólar celeste, que era el precio al que vos tasabas un departamento y negociabas con el otro privado para que te comprara o el que vendía o un tipo de cambio acomodado. Era entre la mitad del precio de compra y la mitad de la brecha de spread entre compra y venta. Precio dólar celeste se llamaba. Precio dólar Y después celeste. tenés el dólar consorcio, que es el que vos le cambiás a tu vecino.
El dólar, ¿cómo el que yo le cambié a mi vecino? Claro, yo vengo de viaje con dólares y los quiero vender porque tengo que pagar la tarjeta. Y mi Claro. vecino de arriba quiere ahorrar en dólares. Entonces le digo, bueno, vamos a la mitad del precio que está el Blue hoy, ok. Entonces él me paga la mitad del precio de compra y yo le vendo un poquito más arriba que el de venta. Me río porque soy parte de grupos donde pasa esa conversación. Ese se llama dólar consorcio. Mira, acá dice, buenas, el argentino está acostumbrado a evadir y lo va a hacer siempre. Y sí, Sí, también- bueno, pero ¿por qué evade? Primero porque no confía en que el Estado recauda para un bien común. Porque yo siempre cuento esto. Tengo un amigo que vive en Nueva York, que el otro día lo sacamos al aire, Tulio, que cada vez que le llega el resumen del pago de impositivo en el IRS, me muestra el detalle. ¿Sabes lo que dice el detalle? $8.500 fueron para la plaza de acá así te lo voy a decir en criollo, fueron a la plaza de acá enfrente para la iluminación. A partir de tal mes, ese gasto se imputa para tal escuela que queda en la esquina de tal y tal. Y así con cada uno de los montos que gastaron, con los impuestos que recaudaron no de él solamente, de toda la comunidad. Entonces, como vos sabés a dónde va la plata, no reclamás al Estado que te dé otra cosa. Acá, vos pagás impuestos, ¿sabés a dónde va? No, En parte algo sabés, pero el resto es... no está clarificado. No existe. Nadie, ni siquiera AFIP debe saber a dónde va. Mira, voy a decir algo sin saber, pero hace poquito pasó que detectaron, por ejemplo, que ponían un impuesto, pero en realidad no estaba determinado, no, voy a hablar sin saber, pero era... la plata iba, Sí. pero no estaba definido para qué era la plata. Ok, sí. Sumabas, podías contratar gente, no me acuerdo en qué... Sí, porque la en qué plata, ente. el dinero es fungible. Entonces yo digo, bueno, voy a recaudar para hacer todo un montón de cosas. Después, ¿qué se hace con esto no se va porque después entra dinero por otro lado. Claro. Eso se llama dinero fungible. ¿Qué más? También estamos acostumbrados a que nuestros empleados creen leyes para robarnos. Cueva siempre cueva, no hay otra que mercado negro. Igual son 200, no es mucho, solo hay 40 pesos de diferencia. Bueno, ¿qué te parece? Para mí es un montón. Es una diferencia abismal. Para ella es mal. Hace 40 por la cantidad de dólares que vas a gastar o que tenés que pagar. Y si ella hizo 1.400 euros, habías dicho, Sí. es una fortuna. Claro, por cada uno de esos euros hay que sumarle el 40. Es mucho. Oficial más impuestos, definí oficial más impuestos. Ah, perfecto. Es que yo, perdonen, cuando tengan dudas así, me los escriben, porque yo estoy muy contaminada y tengo la información ya Claro, incorporada. dijiste spread y yo creo que todos los que estamos mirando te quedamos... Spread es la diferencia. Spread significa en inglés diferencia entre una cosa y otra. Si yo digo un spread entre Malena y yo, es la distancia que está entre ella y Julieta. Bueno, ha nacido un nuevo término. Estamos Sí, con spread. Estamos con spread. Bien, es buena esa frase. ¿Cuál es el dólar oficial más impuesto? Significa que, por ejemplo, cuando yo miro el resumen de la tarjeta, yo ya sé lo que vale el dólar oficial minorista más los impuestos de ese dólar. Por ejemplo, el 30 de impuesto país más el 35 de adelanto de ganancias si es dólar ahorro o el 45 de adelanto de ganancias y o bienes personales si es dólar tarjeta. Y el Qatar le suma 25% para bienes personales, o sea que tiene 100% de impuestos. Entonces hay que ver qué tipo de cambio estoy usando para saber cuántos impuestos le agrego. Complicado. No, es que ya no se entiende. O sea, los que si yo no quiero viajar, terminan logrando eso, que uno no quiera viajar, decir, Bueno, no viajo. Es el desincentivo al viaje, pero la gente que tiene el dólar ahorrado viaja igual. Va a viajar igual. Si ayer les conté, o antes de ayer les conté que el informe último del mercado de cambios dice que cada vez no hay más argentinos que viajan. Hay menos argentinos que viajan, pero los que viajan gastan el doble. O sea que no dejan de salir divisas del Banco Central. De todos modos, Juli, ¿qué porción de dólares ellos se ahorran por hacer toda esta medida? Digo, ¿es significativa? No, es mucho. Pregunto. Sí. Porque, hay que ser justos también con el turismo. Dentro de la balanza de cambios está los inputs de turismo, o sea, lo que entra y sale por turismo, pero también lo que entra y sale por compras con tarjeta. Y eso es muy difícil. Se puede ver, pero diferenciarlo para el Banco Central es difícil. Porque quizás el que viajó hace compras, y eso va el viaje por un lado, la compra por otra, y el que se quedó acá hace compras. Y son gastos al exterior que el Banco Central se tiene que dar vuelta y pagar. Y como no hay dólares, tiene que recortar ahí. Pero se duplicó la cantidad de dólares que salen por mes bajo esos conceptos. No para pagar energías, no para importar, sino para viajar y para comprar cosas en el exterior. No, si no, ¿Y por qué aumentan las compras en el exterior? Porque comparativamente vos conseguís productos iguales o idénticos a los de la Argentina, pero más económicos afuera. Entonces preferís que alguien te los traiga, preferís comprarlos y que te lleguen puerta a puerta, si es que llegan. Si es que llegan. Ahora, viste que contaste que había un fenómeno donde hay algunos productos que comprar hoy en la Argentina y en Estados Unidos. Bueno, Están un algunos poco más sí, caros. otros no. Hay un dato, ahora debería que volver a hacer la cuenta. Yo hace un tiempo grabé un TikTok, ¿te acordás? El de las zapatillas, que comparando
el mismo producto en distintas cadenas de la misma marca en distintos países, te daba que el precio de la Argentina no era tan inconveniente o no era tan desventajoso. Si uno paga el viaje, la estadía. O que alguien te lo traiga. Claro. Si alguien te lo trae y vos lo comparabas con Estados Unidos y México, salías perdiendo contra Argentina. Pero en Chile y en Uruguay salías ganando. Claro. ¿Cuál era la ventaja de comprarlo acá? No el precio. Las cuotas sin interés. Y muchos todavía me están insultando. Me dicen, no, pero cuotas sin interés no hay más, no sé qué. No se enojen conmigo. Hay comercios, cadenas de marca internacional, que todavía te dan cuotas sin interés. Si vos conseguís pagar un par de zapatillas en 3 o 6 cuotas sin interés, le ganaste al precio internacional por más que ese precio costase o tuviese un 5% más arriba o de recargo. Y la cuenta era esa, no era mucha la diferencia. No es que yo compraba una zapatilla en Argentina por la mitad de lo que me lo vendían en Estados Unidos. La diferencia era el 5%. ¿Por qué? Pues estamos comparando mismo. Después también estaban los detractores que me decían, no, bueno, pero yo conseguí un par de zapatillas de no sé qué en una oferta. Sí, está bien, pero no es la misma marca ni el mismo producto. Estoy comparando mismo con mismo. ¿Qué te enseñé yo el otro día con el índice iPhone? Me dijiste que tiene que haber un mercado dentro del país, es decir, iPhone... Tiene que ser oficial. Tiene que ser una tienda oficial. Es decir, nosotros habíamos hablado del índice iPhone comparando el nivel de poder adquisitivo que tenía las personas dentro de cada país. Y estaba la Argentina en el último puesto. Bien. Porque un iPhone costaba 440.000 pesos hoy. Un 14 Pro 128 gigas. ¿Qué pasa? Lo que Julio explicaba era que no se puede hacer la comparación porque Apple no tiene tienda oficial acá dentro de la Argentina, distinto a, como podemos decir... Claro. Samsung, o otra marca, LG o no sé qué teléfonos hay. Pero lo que digo es, como no hay política de precio de la compañía, sino que el que vende es un revendedor, es como que yo te compro a vos tus lentes y voy a la calle y los vendo. Y otro me dice, no, pero yo lo conseguí más barato en una óptica oficial. Y porque la óptica oficial es la que tiene el precio de referencia. Claro, estás teniendo un intermediario. Es la que tiene la estrategia. Yo estoy vendiendo como una intermediaria acá. Como acá no viene Apple por cuestiones que no vienen al caso... Entonces estoy comprando y pagando más caro porque viene alguien y me lo trae y él tiene que conseguir cómo traerlo. Porque no se lo permiten. Entonces consigue un cupo de determinada cantidad de teléfonos, los paga con dinero afuera, el Banco Central no se lo impide traer y entonces entran. Así funciona. Lamentablemente, yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. Lo que digo es, sí, en contra estoy. El Estado no debería intervenir ningún negocio privado porque está generando trabajo, está generando ventas, está generando consumo. O sea, intervenirlo sería una locura, pero lo interviene porque está gastando el dinero que debería estar en las reservas en otra cosa. Acá te dicen, eso pasa mucho en los supermercados con las ofertas. Dice, segunda unidad al 50%. El tema supermercado me encanta. Sí. Y abajo con letras muy chiquitas te dice, solo el bruto del precio menos IVA con recargo de 20%. Martes con tarjeta de débito 30%, miércoles con crédito. Tenés que ser Adrián Paenza. No, está bien, pero el supermercados es una industria particular y es independiente de esto que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque ahí juega el stock. Si el supermercado se abasteció de, supongamos, 1 millón de paquetes de galletita y vendió en un mes 500.000 en lugar de 700.000, entonces tiene que empezar a liquidar la mitad de lo que compró para poder comprar nuevas o para poder comprar otra marca o otro producto. Porque necesita, el negocio de supermercados de alta rotación, necesita tener cash todo el tiempo o liquidez para poder comprar más producto y que eso, si no, no tiene, el margen de ganancia tiene que ver con el volumen y la rotación, si no, no tiene negocio. Okay. ¿Está bien? O sea, es distinto a traigo un iPhone y lo vendo en el momento que lo venda, lo voy a vender bien. Esto es, todos los días tengo que vender y mucho, porque del volumen saco la diferencia. Ok, entonces, 2x3, 3x4, 5x10, no importa. Cuando aparecen esas ofertas es porque hay stock de ese producto. Cuando falta en la góndola quiere decir que no hay stock de ese producto y eso tiende a subir de precios, salvo que esté dentro de un programa de acuerdo de precios. Mirá qué dato ese. Cuando ¿Se están entendió? en las ofertas hay stock. O sea que hay mucho stock. Y vamos a encontrar un precio razonable. No, y vas a ver que por momentos dices, pero esto está re barato, ¿qué pasó? 2x1. Y vos decís, pero si yo compro, por ejemplo, leche de soja, que habitualmente hay, como un furor, todo el mundo va a comprar y por momentos la góndola queda llena. Sí, te la empiezan a liquidar. Claro. Y vos lo que pagabas 500 por un envase de 1 litro, de golpe te cuesta 220. Cierto. Y vos decís, ¿qué pasó? Y porque tienen que liquidar esa leche que se vence y tienen que traer nueva. Entonces te la liquidan. Cuando no esté, voy a agarrar la aplicación de Matías Tombolini y voy a denunciar que no está en stock. ¿Y qué pensás que va a pasar? Porque ayer le pregunté lo mismo a Harris. Yo creo que... Tocás el botón y que viene uno de esos Among Us. Los muñequitos que vienen con el casco y tipo anti-COVID. Anti-COVID, claro. No, el traje de aislante. ¿Existen esas aplicaciones en el mundo? No. ¿No existen? En el mundo no existen los controles de precio. ¿Qué va a existir esa aplicación? Deben existir aplicaciones de referencia para saber, para comparar precios, pero no para control.
sino para saber, para tener información. Es importante esto. Esto tienen que grabárselo en un tatuaje. ¿Por qué deberíamos conocer lo que valen las cosas o por qué tiene que existir el precio? Porque el precio es una señal de información. Si el productor no le da un precio de referencia, un precio al comprador o al comerciante que te lo vende a vos, la falta de esa información hace que no se pueda cerrar el negocio. ¿Se entiende? Claro. Entonces el precio es una unidad de información, es lo que lleva información de un lugar a otro. Cuando hay inflación, la inflación interrumpe esa dinámica natural de la economía y distorsiona todo. Entonces vos no sabés qué pagar para cada cosa. Y eso es el gran fenómeno de la inflación, al margen de lo monetario. En la vida cotidiana lo que interrumpe el precio es la inflación. Y una vez un profesor me enseñó esto. La inflación a la economía es lo que el ruido a la comunicación. Claro. Y bueno, sí, Si sí, vos sí. estás tratando de comunicar algo y acá ponemos sonido, silencio o ruido, la gente no entiende lo que digo. Bueno, cuando yo tengo inflación en una economía, el precio no tiene ningún tipo de eficiencia. No llega donde tiene que ir. Entonces se desvía, y como se desvía, vos cuando vas a comprar algo no sabes cuánto vale. Entonces te encontrás con cosas carísimas o con cosas muy baratas, como le pasó a Harris con la lapicera Bic. No, la lapicera Bic que está 100... No, No, 80 pesos. ¿Sabes cuánto la pagó él? ¿Cuánto? Hace 20 días, en un kiosco de Palermo, 20 pesos. Sí, sí, está... Y le preguntó al kiosquero y le dijo, lo que pasa es que tengo mucho stock y no me aumentaron los precios, entonces la sigo vendiendo al mismo precio. Hace un año que no la toca. 20 pesos. Y le dijo, ¿qué tenés por 20 pesos? Ni un caramelo. Bueno, un palito de la selva vale 10. O sea, 2 palitos de la selva o una lapicera, Una que te lapicera. dura un año más. Sí, no, prefiero la lapicera. Pero, ¿viste lo que son los precios? En una economía distorsionada, en una economía sin inflación, los precios tienen una lógica. En una economía con inflación, los precios no tienen lógica. Hoy vimos una valija. La valija... A ver. ¿sabe? Pará, por ejemplo, a ver, vamos a jugar. La valija, por ejemplo, para de 20 litros. Sí. ¿Cuánto? 20 litros, 20 kilos. ¿Cuánto crees que está? Una valija. No es No un tengo Carrione. idea, porque como hace mucho que no compro una valija, no sé. Estamos- $100. Muy bien. ¿Sí? ¿Más o Un menos? poquito más, pero Porque muy yo bien. en mi cabeza funciona con precios en dólares, porque como viajo mucho por trabajo, las referencias las tengo en dólares. La nominalidad acá no la puedo seguir, entonces si vos me preguntas en pesos cuánto vale algo, no lo sé. Sí, 35.000 pesos. No recuerdo ahora bien si era 39 o 35. Bueno, 90, pero- $100. ¿Una valija de cuántos litros? Y 20. Pero ahora yo te pregunto, Sí. es mucha plata para Obvio. lo que si estamos hablando es casi el sueldo, el salario mínimo. El salario mínimo ya está en Ya está. 55.000. Bueno, pero estamos hablando Es de la casi mitad del salario 39. mínimo. Es la- No, un poquito más. Bueno, es un poco, sí, porque ahora lo van a actualizar a 60. Ponele un poco más de 60% del salario mínimo. Sí, es una locura. Una valija. Es una locura, pero tenemos un problema, que es, primero, Argentina no produce cantidades. Entonces, cuando vos vas a comprar algo, sale mucho. ¿Por qué la ropa En sube de esta- precio? Ah, claro, porque no hay stock. Porque no hay No hay stock. telas. de Después producto. podemos discutir si el empresario de la marca tal se avivó y subió, pero hay alguien que está comprando. Y si convalida el precio un consumidor, ¿por qué habría de bajarlo? ¿Por qué un comerciante baja el precio si viene alguien y se lo compra al precio alto? No, olvídate. En economía te enseñan eso, que el precio de equilibrio es cuando se encuentra la oferta y la demanda. Si vos ofreces pero no hay demanda, lo bajás, lo bajás, lo bajás. Aparece la demanda, precio de equilibrio. Sí, ahí tenemos que matar al que me ofreció el sanguchito. ¿Pero qué hizo Fermo? ¿Lo pagó? ¿Se levantó y lo pagó. denunció? Bueno, Lo pagó. oferta y demanda, de nuevo. A ver, dice, ¿y por qué gobierno tras gobierno siguen repitiendo las mismas políticas económicas si ya saben que fracasaron en gobiernos anteriores? No, bueno, porque son políticos, porque no razonan como un académico o no razonan como un técnico. Esa es mi interpretación, si no, no se entiende. ¿Por qué hoy se está hablando de nuevo de un congelamiento de precios? Ahora les voy a buscar un libro que se los recomiendo para los que están escuchando y quieren saber, que se llama 4.000 años de controles. Acá está, de controles de precios y salarios. Se consigue en internet, gratuito, si lo quieren leer. Le voy a mandar a Joaquín para que lo ponga en pantalla. Es la tapa de una versión de una de las ediciones del libro. Ahí, Joaquín, te lo mando. Es la tapa de una de las ediciones del libro. Pero pueden conseguirlo con otras portadas porque es un libro cortito, fácil de entender y cuenta todas las anécdotas y toda la historia de 4.000 años. 4.000, contame de vuelta el título. 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Ahora se los voy a poner en pantalla para que el que lo quiera leer... De Robert Lindsay. Sí, es de un americano y un alemán, que los dos viven en Estados Unidos. Ah, mira, ya me lo estoy descargando.
Ahí Todo tenemos lo que- un invitado que va a venir a hablar de otro tema, pero ya terminamos con este, ¿no? Todo lo que Julieta me recomienda, yo todo lo leo. Lo pueden descargar en PDF, está. Pero se los ultra recomiendo porque de verdad esto es como... La Biblia. No, es revelador para la gente que cree que lo que dice un político, ¿entendés? No puede llegar a funcionar. Bueno, ahí lo tienen, miren. Excelente. Ese tengo. Se los recomiendo. Y no importa cuál es la editorial porque lo editaron varias. Porque tiene mucho tiempo este libro en el mercado. ¿Cuántas páginas? 248 páginas. No, pero es cortito. Y lo podés leer cruzado. Lo puedes leer. Claro, no hay correlación. No es necesario leer el capítulo 2 para entender el 3. Sí. Bueno, ¿querés leer los últimos mensajes y vamos al corte? Tenemos que hacer una pausa. Cámpora llamó a boicotear a las grandes cadenas ante la suba de precios. Política populista, pero tiene el mayor de los sentidos. ¿Qué cosa tiene sentido? No sé. ¿La política populista tiene sentido? No lo entendía eso. La Cámpora llamó a boicotear a las grandes cadenas. Es política. No, para mí no tiene sentido, pero bueno, si quieren después lo discutimos. Tenemos que hacer una pausa, son las 14:41 de la tarde. Tenemos un invitado que después del corte va a estar sentado con nosotros porque vamos a dejar la economía, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de cómo una persona durante un tiempo largo guarda información, la junta para un día tirar una bomba en un diario nacional. Me mata la ansiedad, porque además no sabés qué te puede pasar. O sea, pensalo así. Vos no sabés si mañana estás. ¿Cómo haces Bueno, ahora para le preguntamos guardarte todo eso? Vamos a preguntar. 14:42, hacemos una primera pausa y enseguida volvemos. 47 minutos pasaron de las 2 de la tarde y tengo el gusto de saludar a mi amigo personal, Diego Cabot. ¿Cómo andas, Juli? ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias haces? por venir. No, por nada. al ¿Viste qué linda contrario. casa tenemos acá? Muy linda, muy linda. Está buena. La dejamos así, como pituca para traer invitados. Muy linda, la verdad que muy linda. Ayer en Re tu linda. silla se sentó la señora Patricia Bullrich, imagínate. Mirá vos, Así que capaz que te contagia energía. Está full, ¿no? no para, ¿no? No para. Bueno, no es para menos, ¿no? A mí cuando me dicen se están peleando y cuando vos mirás un poquito, ellos se levantan todos los días. Cuando digo ellos es ese espacio. Ese espacio, el PRO. El PRO y Cambiemos, o sea, Cambiemos y creo Juntos por el Cambio, se harán todo el día con la convicción y la certeza, según ellos, de que quien sea el elegido de ese espacio va a ser presidente. Claro. Entonces, y estás a 6 meses de decidir quién va a ser el elegido de ese espacio. Entonces, ¿cómo no se van a matar a codazos? Claro. Te diría que me llamaría la atención Que no fueran andan tan a los civilizados. Claro, Claro. si no andan a los codazos por la vida, ¿no? Bueno, pero al margen de lo que pasa en el mundo político, yo les vengo contando a nuestra audiencia que tenemos algunos oyentes que están por FM y otros que son televidentes, porque ahora Ajá. estamos en Twitch y en YouTube. Ah, sí, me habías dicho. Bueno, que vos sos una de las personas que yo conozco en el mundo del periodismo, no solamente que te dedicás a fondo, le pones el cuerpo a esto, cosa que muchos de nosotros no hacemos, sino que además No, tenés, no es no, así. pero de verdad, sino que además tenés la paciencia de recolectar toda la información que vos necesitas para escribir una nota, y lo último que la gente puede recordar, no lo último que hiciste, pero lo último que tuvo mucha relevancia fue la investigación de los cuadernos, y yo conté la anécdota que nosotros viajamos a Mar del Plata en enero. Vos tenías la información, no se la contaste a nadie, y en agosto, ¿fue en agosto que lo publicaste? En agosto. Y en agosto abro el diario y digo, no. ¿Viste? Como que él me dijo, estoy trabajando en algo que si sale bien va a hacer ruido, me dijo. Y quedó ahí. Cuando abro el diario el día ese, casi me infarto. ¿Cómo te aguantaste tantos meses sin decir nada? Bueno, es lo mismo que si yo te pregunto cómo haces para estar todos los días al mismo horario en un micrófono. No sé yo si es no lo mismo. podría. ¿Vos no podrías? No, porque tengo, digamos, o sea, otras aptitudes. Otras características. Claro. Entonces, por ejemplo, si vos me decís, vos tenés que hacer un programa todos los días de tal hora a tal hora y me pegás bajo la línea de flotación, pues yo necesito andar como... Querés ser libre, querés claro, estar me he suelto. acostumbrado a andar. Entonces, o sea, el diario hace muchos años, te diría muchos años, que me dijo, ya mucho antes de la vida remota, a mí en un momento me planteó, me dijo, mirá, nosotros queremos que vos tengas todo el día libre para generar contenidos. Porque ya te Entonces, veían pasta ya- de investigador. Ya salí de todo lo que es el día a día de un diario que te consume gran parte del tiempo útil del día, ¿no? Porque todos tenemos que tener un tiempo para nosotros, pero después vos te metés en una dinámica de cuando digo diario, es diario web, donde vos llegás y tenés reuniones de etapa, reuniones de esto, reuniones de Claro. otro, ediciones, decisiones. Entonces, eso te consume mucho tiempo. Yo estaba muy metido en esa parte del diario y ya en aquel momento me dijo, mira, agarrate una mochila, agarrá una computadora y andate. Y trabajá de donde quieras y lo único que me interesa es que vos
escribas o generes contenido, no solamente escrito, sino todo lo que es audiovisual y web y demás. Y desde ese momento empecé a tener como más tiempo, más libertad, más posibilidades de sentarme a tomar 20 cafés de los que no te sirve ninguno. Claro. ¿no? Porque a la gente por ahí, yo siempre cuento cuando me toca dar clase, además que en general los periodistas que hacemos lo que hago yo, en general perdemos. Somos grandes perdedores. A veces ganas una y salen los diarios. Es verdad, y ahí tenés relevancia. Pero después todo el tiempo a mí me dice, ¿cómo fuiste a un lugar, viste, sin saber quién te lo va a creer? Y bueno, yo no te pido que me lo creas, pero a diario lo hago. Sí, yo conozco anécdotas de asado de Diego, que ha estado con gente que si lo contase al aire, Claro, la gente se agarraría la cabeza. No, y además vos, primero que te estás obligado a meterte a un submundo donde funcionan ese tipo de intereses, ¿no? Si esto fuera todo superficial, todos buscaríamos en la web, pero Claro. no es así, porque la política elige, la política, los negocios, los empresarios que hacen negocios con el Estado y demás, todo ese tipo de cosas, todos ellos eligen el subsuelo. ¿Y dónde vas a estar vos? ¿En la terraza? No, claro. ¿Entendés? Es claro. O sea, es una cosa, a mí por ahí me llama la atención, ¿no? Este nuevo fenómeno que hay ahora, donde nosotros somos materia de cobertura de nuestros propios colegas, que es una cosa muy impresionante. Ya no nuestro trabajo, sino lo que hacemos o lo que dejamos de hacer o nuestras reuniones, y que eso para una parte de la opinión pública sea como vedado, delito, casi que nos reunimos con fuentes que no son Es cierto. santas. ¿Y dónde crees que vayamos? ¿A dónde crees que busquemos la información? No, Si claro. la información se la produce muchas veces en el subsuelo. Imagínate, si nosotros estábamos en la terraza, estaríamos tostaditos y vestidos de lino blanco y Claro. abajo con overol picando, digamos, los cimientos de la democracia, ¿entendés? Para la audiencia que no conoce cómo fue, si querés, corto, ¿no? Porque tampoco te voy a meter en el submundo de la investigación que te llevó meses y después años, porque esto continuó. ¿Querés contarles cómo arrancaste con esa historia que vos venías, si querés, no siguiendo el caso en particular, pero venías con temas relacionados? Bueno, yo toda la vida, digamos, me situé en mi área de cobertura. Yo soy abogado y entonces en un momento donde el kirchnerismo asume, allá a principios de los 2000, ¿no? Sí. 2003, se hace como una suerte como de revisión, con justa razón, porque había estallado todo por el aire en la crisis de 2001, de toda la cuestión regulatoria, ¿no? ¿Qué es la cuestión regulatoria? Para que uno entienda, porque dicen, no, ¿qué es la bueno, es ese paquete de normas y micronormas y macronormas y leyes y donde el sector privado se relaciona con el sector público, ¿no? A través de contratos, de prestaciones, servicios públicos, las concesiones, las privatizadas, Sí, ¿no? Bueno, licitas, en sí. ese mundo, bueno, Ujú. ese mundo yo me metí mucho porque, como te digo, pasé por Porque, Facultad claro. de Derecho y algunas me recibí. Y entonces me empecé a meter ahí. Y en ese mundo, finalmente, es donde muchas veces se cocinan gran parte de los favores mutuos entre empresarios y políticos, sector privado y El sector sector público. público. Entonces empecé a meterme a partir de mi cobertura en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, concesiones y demás. Y bueno, en un momento eso me llevó a escribir 3 libros del tema. ¿Los 3 los escribiste con Pancho? Los 3 los seguimos con Bien. Pancho. El primero Francisco fue, Olivera. Con Pancho Olivera. Sí. Sí, Hablen con Julio, ¿te acordás que Sí, fue el Hablen con primero? Julio. Bueno, allá en 2007 escribimos 3 libros sobre el tema y en un momento yo estaba construyendo, vivía en un lugar, en un departamento y un vecino... Ese cuento, escuchen este cuento Sí. porque esta es la parte interesante de la historia. Me conoce, digamos, un vecino que vivía a pared por medio, o sea, en el edificio al lado, compartíamos el encargado, viste los edificios modernos que tienen Sí. algunas horas, bueno, yo vivía en un departamento así, él vivía en un departamento donde tenía un encargado que vivía, nos contactó y yo empecé a hablar con él y bueno, y me empezó a contar algunas historias que llegó este hombre de dónde Claro, llega, no O podía sea, haber inventado esto, dijiste no, vos. pero además ponele, si yo quiero escribir un perfil tuyo y hablo con tus compañeros de trabajo, voy a tener un nivel de acceso a tu vida. Pero si hablo con tus compañeros de primaria Claro. o Claro. con los que te vas de vacaciones, con los que voy a tener otro acceso. Y si hablo con la señora que trabaja en tu casa, voy a tener otro acceso. supuesto. ¿Entendés? Que me va a decir hasta lo que comes porque vive ahí, porque está vive ahí, ¿entendés? Y este hombre me empezó a contar historias como de una parte que yo no llegaba, ¿no? Al mundo debido, al mundo barata, qué sé yo. Y un día me contó que uno de sus amigos era chofer de barata. Claro. Bueno, la cosa quedó ahí, seguimos teniendo contacto de vecino. El vecino no tenía nada que ver con la política, simplemente tenía un amigo que estaba vinculado. No tenía que ver con la política, pero sí había trabajado en una remisería donde se había hecho amigo Exacto. de este hombre. Y
Y en un momento cuando Este hombre es centeno para el público. Claro, Bien. y cuando Centeno empieza a tener un poco de temor porque debido lo meten preso, a Arata lo meten preso, a él lo está extorsionando, un pseudo extorsionando a su exmujer Claro. o su expareja. Lo cierto es que tiene temor y entonces le da los cuadernos a este hombre. Y este hombre lo traiciona y me lo da a mí. Claro. O sea, es una historia de traiciones. No, en el momento que abriste la caja, vos, ¿con qué te encontraste? ¿Qué había dentro de la caja? Los Hiciste un cuadernos. unboxing. Los cuadernos, pero me contaste que había videos. Sí, había DVDs, o sea, Había DVDs. videos, sí, porque alguna vez había hecho bajar filmaciones de tu teléfono, ¿te acordás en su momento cuando cambiabas de teléfono? Podés sacar la memoria, extraír. Claro, exacto, esas cosas. ¿No tuviste miedo? Todo el tiempo, y tengo. Claro, esto O no sea, se termina nunca. No, y además no te olvides, o sea, si vos también, vamos a otro, si vos también agarrás mis redes sociales, va a ser que hay medio país que me quiere meter preso. Claro. Y es así todo el tiempo, o sea, vos convivís con el temor, con el miedo, con la desconfianza. Yo bajé una cantidad, mi nivel de exposición. Claro, no O sos sea, una persona televisiva o no sos una persona que está todo el tiempo expuesta. Voy una vez por semana, 1 hora al canal, a un programa que tengo, pero no me dediqué, digamos, a estar todo el día en los medios, a opinar sobre una cantidad de cosas sobre las que por ahí conoces menos, o sea, me cuido mucho de con quién me junto, qué cosas cuento y en qué ámbito, o sea, sí, claramente. O sea, desde esa investigación te cambió la vida, porque Sí. los libros, vos ya hacías una vida periodística, pero como uno de nosotros. Sí, quizás. o sea, vos en el mundo del periodismo hay como un grupo de periodistas que nos toca una tarea un poco más ignota, que es producir materia prima periodística, ¿no? Y después hay otros periodistas que tienen otras características, quizás mucho más masivas y demás, que Claro. utilizan esa información, la analizan, la contextualizan y si querés, la multiplican por N Claro. en medios mucho más masivos. Yo siempre estuve en ese lugar, digamos, o sea, yo me levantaba a la mañana, escuchaba radio y veía cantidad de gente hablando de mis notas, que nadie Claro. decía que eran mías, Es pero, cierto. o sea, o de temas que ves en los informativos y demás, de una nota que vos hiciste el día anterior. Bueno, éramos productores de materia prima, como te digo, es muchísimo. Eso está bueno que Menos. lo comentemos, porque muchas veces la gente cree que cuando escucha un periodista al aire o ve a un periodista en la tele, ese periodista tiene la información porque la tiene. Y en realidad, No. los diarios, principalmente los diarios federales, son los que le dan contenido a la radio y a la tele. No siempre, pero Claro. en mucha proporción. Sí, en realidad vos tenés que pensar, o sea, yo siempre hago una comparación. Un diario como el que yo trabajo tiene 300, 400 personas en redacción. Claro. Una- El diario de la Nación, estamos hablando. Y una producción de una radio capaz que tiene 3 o 4, ¿no? Claro. Para sacar personas al aire. Y muchas veces yo me encuentro con notas que yo escribo y que al otro día son editoriales, leen párrafos Sí. enteros, y llaman a tus fuentes. Y bueno, entonces yo venía en ese mundo, como te digo, mucho más resguardado, mucho más anónimo, a mi gusto muchísimo más periodístico. Claro. A mi gusto, porque es lo que a mí me gusta, y bueno, de un día para otro, o sea, casi te diría sin umbral, ¿no? Claro. Pasé a otro mundo, donde sos mucho más expuesto, donde sos motivo de cobertura. Claro. Y ahí Claro, como ahora de me golpe la noticia sos vos también, cuando vas al Bueno, exterior, cuando te hacen sí. entrevistas afuera. Sí, en todos lados, pero además, como te digo, ahí tomé decisiones, ¿no? Varias decisiones. En su momento tuve muchísima gente conocida, incluso muchos periodistas que hablaban conmigo y demás. Entre las decisiones que tomé es no contestarle nunca a nadie. Bien. O sea, yo no polemizo con ningún colega, pueden decir lo que sea de mí que... Pero no entras en el debate. No, es que no puedo, no tengo tiempo. La verdad es que el diario me paga un sueldo por otras cosas. Claro, por no, hacer otra estamos de cosa. acuerdo. La verdad es que no tengo tiempo y es como una vez me dijo, viste, un amigo uruguayo que es director de un diario allá, el diario del país, me dice, mirá, si vos te pones a pelear con un chancho en un chiquero, después de un tiempo posiblemente le ganes. Claro, No, pero primero ahora- te enchastraste todo. Claro, el chancho sale impecable y contento de haber... Y vos ahí todo embarrado. Entonces, bueno, me corrí de eso. O sea, yo, como te digo, yo nunca jamás hablo del trabajo de mis colegas, ni nunca jamás le contesto a un colega de lo que dice sobre el mío. Cada cual hace periodismo con lo que tiene, con lo que puede, con lo que le gustan. O digamos, de periodismo
sirviendo a quien le paga. O sea, a mí me pagan para hacer periodismo, otra cosa, no para andar defendiéndome de mis colegas. Bien, ¿no? pero Entonces, me abriste una ventana. ¿Cómo ves hoy el periodismo, teniendo en cuenta que hay un montón de otros medios nuevos y gente incluso que está en estos medios nuevos, como estas plataformas en las que estamos ahora hablando, que quizás no tienen el chequeo de las fuentes, no tienen el contenido, pero hablan sobre temas que quizás porque vos produjiste algo que generó impacto en un diario, o quizás porque se dio. Porque mira, a mí, digamos, me parece un momento absolutamente virtuoso de la noticia. Bien. No digo de los medios y de los periodistas, pero sí de la noticia, ¿no? Porque hay como mucha avidez de la gente por saber qué sucede, no solamente en el ámbito político, económico, público y demás, ¿no? O sea, yo lo veo por mis hijos que son tremendamente curiosos. ¿Y qué consumen tus hijos? Que tienen... Bueno, consumen este tipo de plataformas. A mí no me consumen, digamos, como nosotros somos dos viejos, ¿no? No. Pero sí, tienen uno de tus hijos. A Luquita Rodríguez, por ejemplo. ¿Cómo? A Luquita Rodríguez o el Luzu TV. Luzu TV, digamos, Claro. consumen, por ejemplo, Granado. Granado, viste, consumen los podcasts, consumen y consumen realmente. Ahora son curiosos y eso está buenísimo. Digamos, lo principal es que sean curiosos. Mi hijo más chico, en el colegio tienen como un taller TED, viste, y justamente su charla TED es sobre la curiosidad. ¿En serio? Y es un tema que se le dio a él, digamos, ¿por qué los chicos, o sea, cómo se forma un chico curioso hoy, ¿no? O un curioso, que es muy distinto a nuestros curiosos de nuestra época. Tenías que ir yo me acuerdo que en alguna época iba a alguna biblioteca a leer. Sí. Porque no tenías, o sea, los libros de tu casa no satisfacían tu curiosidad. Claro. Y hoy por hoy un curioso pone un tutorial y aprende lo que sea, ¿entendés? Claro. Entonces, para mí es absolutamente virtuoso, recontra virtuoso el momento que tiene la noticia y la posibilidad de que cada vez más gente tenga intenciones de... O sea que lo ves positivo. Sí, absolutamente positivo. Absolutamente Mirá, positivo. Por lo general uno tiene una Lo que mirada pasa, lo que sucede después sucede, ¿qué otra cosa sucede? Que en el medio tenés interlocutores a los que no respeto, pero como en todas las profesiones, ¿entendés? O sea, claro. Hay gente que digamos que no hace periodismo, hace otra cosa, ¿no? Y bueno, nada, tenés que convivir con todo eso. Y vos, como te digo, yo no tengo ni tiempo, ni energía, ni ganas de estar todo el día en un ring de boxeo con gente que no hace periodismo, ¿entendés? O sea, yo hago otra cosa y vos te puede gustar o no lo que hago, perfecto. Yo todos los días cuando me levanto, la gente me elige o no me elige, como a todos los periodistas. Pero, a ver, definamos qué es para vos o qué es para nosotros que somos profesionales en esto, alguien que hace periodismo. Para el ABC, para el público que no tiene por qué saber cómo funciona. Bueno, cuando vos le preguntás qué periodista le gusta a la gente, sí, el 99,9% te va a decir gente que está sobre el análisis o sobre la opinión. Exacto, ¿no? Y no hace periodismo. Bueno, es otra rama del periodismo, es una de las ramas del periodismo. Pero el periodista, digamos que a mí realmente me puede, y el que cuando uno ve una película de periodismo que te gusta, o sea, hagamos este ejercicio, cuando vos ves una película de periodismo que realmente te gusta, seguramente ese periodista va a andar por ese lugar donde está el que busca la información, el que la encuentra. O sea, fíjense, las grandes películas sobre periodismo en general andan sobre ese lado, sí, sobre el tipo que busca la información, que la encuentra, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, Watergate, por ejemplo. Bueno, ponele, o el de los... el que hubo con esta película de Tom Hanks, que también había... los archivos de ¿te acordás? Sí, los archivos de del Washington Post, o la de los curas esa fue tremenda, de Boston, ¿no? Sí. Bueno, en general son americanas esas películas. Claro, bueno, pero en general es sobre el que está sobre la información, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustan esos periodistas, me encantan. Los que hacen el trabajo de investigación. Claro, pero que no te digo que tienen que ser de política. O sea, yo hay periodistas de deportes que me encanta. Me gusta el periodista que se revela un poco contra el status quo que cubre. Claro. ¿No? Ese es el que me encanta a mí, pero porque yo soy un purista también y porque, o sea, porque vos tenés que pensar que muchas veces yo me levanto a la mañana y no hay ninguna noticia que me sorprenda, pero ya las conozco del día anterior. Nos pasa a todos. Claro, entonces me gusta ese periodista que se mete ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un periodista que a mí me encanta que trabaja en el diario, que se llama Sebastián Torok, sí, que desafió al status quo del tenis y contó historias increíbles. De hecho, la de Pérez Roldán, sí, lo sé. La historia de Pérez Roldán, de su familia, de su drama. La investigó él y él fue el primero que habla con Pérez Roldán o con las apuestas en el tenis. A mí me encantan esos.
Claro. O el periodista que hace policiales, ¿viste? Se anima incluso a perder sus fuentes, porque cuando vos contás Absolutamente, porque secretos... vos estás desafiando, digamos, el área de cobertura. Y eso está bueno. Para eso necesitas varias cosas que se den. Por ejemplo, que tengas un diario que te banque. Claro. Porque muchas veces cuando vos cubrís un área, terminás viviendo justamente del área que cubrís. Entonces te alejás un poco de por ahí de desafiarlos. Bien. Entonces, yo entiendo, digamos, la coyuntura de los medios. Pero a mí me encanta el que desafía. Por ejemplo, los periodistas deportivos, vamos a un ejemplo, ¿no? Periodistas deportivos dicen, no, nosotros de lo que pasa en los vestuarios, eso no hablamos. Bueno, yo apago la radio, salgo de la web, no lo consulto nunca más, porque es como si yo te dijese que nosotros no vamos a desafiar a los políticos. Claro. Mirá, no voy a contar lo que pasa en Casa Rosada, claro, porque no... es una locura. Sí. Es el antiperiodismo, ¿no? Sí, coincido. Bueno, a mí me gustan esos, los que hacen ese desafío. Está bien. Sergio Holguín está con nosotros, también periodista. ¿Cómo estás, Sergio, tanto tiempo? Hola, ¿qué tal, Julieta? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Hola, Bien, gracias por ¿cómo venir. están Pero todos? además, Sergio, además de ser periodista, que está en otro ámbito que no es el, quizás el Sí. político o el... Ya dejé es el más periodismo, Bueno, hace ya, años. pero no importa, pero vos fuiste periodista y cubriste temas culturales durante toda tu vida, ¿o no? Sí, digamos, lamentablemente sí. Ahora sos escritor. No, quiero decir lamentablemente porque como todo el mundo empecé a hacer periodismo general y de a poco fui encerrándome en el periodismo vinculado más con lo literario, con la literatura, lo cultural y bueno, siempre me quedó digamos las ganas o es un falso recuerdo de ese periodismo general, ¿no? Que Claro. uno entra Bueno, pero cuando creo que llega. todos empezamos con el periodismo general. ¿Vos coincidís con Diego en esto de la materia prima la crea un periodista que hace ese trabajo que él cuenta? Que un poco se revela y un poco busca algo que no está sobre los diarios o sobre la mesa. Y sí, digamos que los periodistas hacen la diferencia cuando son capaces de salir de la agenda cotidiana y encuentran algo que no están esperando, ¿no?, los medios ni el público. Eso es lo que ha hecho siempre el periodismo más de investigación, ¿no? Para eso se necesita tiempo y dinero, dos cosas que no siempre uno tiene cuando es periodista. Bueno, él empezó diciendo eso, que te empezaron a dar tiempo en el diario. Claro, digamos, yo una de las grandes, te diría de los grandes empujones, que me lo dio cuando el diario me dijo agarrar una computadora y andate a escribir donde encuentra la noticia, ¿no? Claro. Y si tenés que esperar los temas, esperalos. Y a veces, por ejemplo, yo planteo algunas coberturas y demás que están buenas hacerlas, pero decime, aquí hay que viajar o ir y venir. Claro. Y bueno, el diario me banca, ¿no? Te dieron Entonces la plata, está Esa es buenísimo. una discusión en televisión. Nosotros cubrimos a la mañana 4 Ella horas. trabaja de en un noticiero a la mañana. Claro, 4 horas. Entonces, a veces el desafío es, yo quiero armar notas, tengo cosas en la cabeza. El tema es que tenés que presentar 7, 8 temas para cubrir 4 horas. Y a veces decís, no tenés tiempo. Claro. No tenés Vos sabés tiempo de que producción. a mí me pasó cuando la pandemia, una de las cosas que cubríamos acá era Ezeiza con el tema Me 600 acuerdo de ese personas caso. por día, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Entonces un día me fui a Ezeiza y me encontré con los famosos hisopados. Me acuerdo. ¿te acordás? Bueno, todo eso que duró un día, esa empresa de hisopados, que era de 2 monotributistas, bueno. Pero después, cuando estaban con esos 600 por día, el cupo, que sé yo le planteé al diario, ¿por qué no vamos a la frontera del norte? Yo ya estaba harto de estar en Buenos Aires, ¿viste? Claro. Porque además soy bastante inquieto. Entonces le digo, vámonos a las fronteras del norte y recorramos a ver qué pasa, porque nosotros pareciera como que el mundo, ¿viste? Es el ombligo de Ezeiza. Bueno, entonces el diario obviamente me dio el ok, me fui a Salta y Jujuy Me como una acuerdo. semana. Alquilamos auto, cámara, todo, y después volví a Buenos Aires y después recorrí toda la frontera de Misiones con Bolivia y Paraguay. Y la verdad que fue una cobertura espectacular, pero claro, tenés que tener, como vos decís, plata y dinero. Alguien que diga, bueno, listo, anda, recorrelo. Claro. Volvé y tenías un equipo de gente para editar notas absolutamente interactivas y demás. Entonces también yo reconozco, y siempre lo digo cuando me toca hablar, como que yo hablo desde un lugar de privilegio, que Claro. es de un lugar donde el diario me ha dado esa posibilidad, pero claro, Sí, no todos lo tienen. exacto, ¿entendés? Sergio, yo me quedé pensando porque vos editaste revistas en las que compartimos redacción con Sergio también. Sí. Y vos editaste revistas y tenías quizás periodistas que mandabas como editor a hacer una especie de periodismo de inmersión, que hoy casi no existe por la falta de tiempo. Claro, falta de tiempo Y de recursos. y de recursos, ¿no? No es lo más habitual tener fondos como para bancar a un periodista, un redactor o un colaborador. Ya no hablemos colaboradores, personas que cobran la nota Claro. por la cantidad de líneas, no por la cantidad de tiempo que impone su trabajo. Siempre es muy difícil realmente trabajar en esas condiciones, digamos. Una de las razones por mi alejamiento también Eso del te iba a preguntar, periodismo ¿por qué? tiene que ver un poco con eso, con la precarización laboral, ¿no? Hoy los periodistas ganan muy poca plata,
se trabaja en condiciones que no son las ideales. ¿Y un escritor le va mejor? No sé si le va mejor a los escritores, pero... Bueno, pero vos sos uno. Bueno, yo, digamos, Claro, tomé una es demasiado decisión- ¿Quién humilde. mejor que vos? Bueno, yo tomé una decisión en un momento donde las novelas mías estaban andando bien, donde se empezaban a hacer algunas adaptaciones, donde yo empecé a trabajar más en el mundo audiovisual, empecé a escribir guiones o a proyectos de series, películas, ese universo, que es un universo que va en paralelo siempre con el periodismo y que en el momento en que cerró el último medio en el que estuvimos juntos, Sí. pero en ese medio sí nos pagaron indemnización, a diferencia de otro medio en el que estuvimos juntos. Que no nos habían pagado. No nos Viste que yo pagaron. tengo un track record. Claro, dije, bueno, me voy a dar la beca a Sergio Holguín, Bien. con ese dinero voy a aprovechar para escribir ficción y ahí a partir de ahí arranqué a moverme más en ese terreno, ¿no? Tengo una pregunta. Dale, hacele. Porque el otro día escuchaba, yo no me acordaba quién era Paz Martínez y mi tío me dice, ¿cómo no vas a saber quién es Paz Martínez? El que escribe todo, tiene un backup de canciones increíble, que él decía que se levantaba a la mañana siempre con una canción. ¿A vos te pasa eso de estar todo el tiempo con una idea? ¿Te levantás y decís, voy a escribir un guión? No siempre, pero sí siempre tengo en la cabeza, digamos, cuando estoy escribiendo una novela, los personajes dando vueltas. Eso ocurre en el momento de producción de un libro. Que En durante general- todo ese periodo, mientras vas a escribir. Claro. Yo conviví con una redacción y me acuerdo que cuando estabas, no me acuerdo cuál de todos los libros era, pero nos compartía a mí y a Fernanda Mainelli las historias de los personajes. Y nosotros queríamos que escribiera para leer qué pasaba con esos Bueno, personajes sí, vivos. Creo que era la primera de las de ¿Fue la Verónica primera? Rosenthal, que de hecho toda la red de Verónica Rosenthal es una periodista. Esa la era. redacción es la misma que la nuestra, Sí. tiene los mismos problemas que teníamos nosotros. Está en el mismo lugar, van a comer en los mismos lugares que íbamos nosotros. Así que se parece bastante al universo que teníamos en El Guardián. Sí. Pero siempre, digamos, cuando estás en el periodo de escritura, sí está los personajes dando vueltas en la cabeza. Después descansás un poco. ¿Y de todo. tienen algún rasgo de gente que vos conocés? Como decir, che, verá, mira, esta es mi amiga, la voy a poner porque tiene una... Sí, lo que pasa es que, yo todo el tiempo robo, digamos, le robo a todos. Soy como una especie de vampiro que en vez de chupar sangre chupo historias, gestos, sensaciones, comentarios. Eso voy tomando. Lo que pasa es que no necesariamente eso que vos dijiste lo vas a decir vos en una novela, sino que lo va a decir el portero del edificio. Claro, Ok. y quizás hasta en otras circunstancias, Tal cual, y con pero otro contexto. cosas que a uno le ocurre. Entonces hay muchas cosas mías personales puestas en otros personajes, no sé, en personajes femeninos o Claro. en un universo absolutamente distinto al mío, pero son cosas que por ahí pienso o me pasaron. Hay todo eso, digamos, pero sí me sirve mucho escuchar a los demás. O sea, trato de tener Claro, debe ser observador. Sí, un observador. Y es más que observar, en mi caso, escuchar. Sí, tal vez porque no soy bueno describiendo y creo que tengo más pasta para el diálogo que para la descripción. Hay una historia como la que investigó Diego con un chofer de un funcionario, era un chofer de un funcionario Centeno, ¿no? Sí. Que encontró un montón de información y la registró. ¿Te parece una gran idea para una serie o para un libro? Y sí, claro, la ficción se nutre muchas veces de la realidad y la realidad también se nutre. Parece que está haciendo, no lo sé. Que yo sepa, no. No, tendrías todavía que no. saberlo porque tendrían que pagar los derechos de adaptación. Así que si no lo sabes... Bueno, tenemos que darle la Andar a un idea a abogado. alguien, porque no sé si es complicado desde lo político, pero está bueno. Está, lo que falta en general es coraje, ¿no? Claro. Para desafiar al poder. Pero puede ser una historia que sin tener que mostrar la realidad, sino la historia en sí. La historia en sí es Bueno, fantástica. pero quien la produzca digamos, o sea, quien se haga cargo va a tener que lidiar con el link directo, ¿no? O sea, ¿quién le haces creer de que Claro. no tiene nada que ver? Y entonces el que tenga Claro. el link directo, si ese núcleo de poder sigue en el poder, va a tener que pagar las consecuencias. Y a todo el mundo Claro. le duele el bolsillo, ¿no? Sí, hoy estaba escuchando, no sé si escucharon las declaraciones del sindicato de encargados de edificios porque se quejan de la nueva serie en la que trabaja Francella, que El es una encargado. mirada crítica, yo la vi un No, poco, pero yo la vi toda. pero es bastante y- satírica, ¿o no? Pero sí, o sea, me parece lógico que suceda porque no respeto, digamos, a los encargados. a los del sindicato, a los dueños del sí, sindicato. Declaración. listo, tenemos que No, cerrar el afuera. medio, A chicos. los dueños del sindicato, digamos, porque me parece que hacen Sí. un gremialismo viejo, oscuro y demás. Y digo a los dueños del sindicato porque hay dueños del sindicato, el deportador es uno. Sí. Me parece lógico que ellos se expresen así porque no tienen otra forma de pensar, Claro, les parece un de ataque, catalizar cuando en eso, realidad claro, sí. pero es una ficción donde porque también nos tendríamos que quejar todos los consorcistas.
Claro. No, todos de todo. Porque los consorcistas también son las víctimas. No, las víctimas no. No, A son veces- los socios cómplices y las víctimas. Exacto, o sea, entonces vos ahí tendrías que, y hablas de cada serie que se tendría que quejar un colectivo, porque vos satirizás o contás una... No, me parece realmente Es una estupidez, locura. sí. Sergio, vos que te alejaste, me interesa esta mirada, te alejaste de los medios, por lo que acabas de contar. ¿Cómo ves hoy el periodismo convencional? No estas plataformas que están apareciendo y que quizás tienen errores y todavía tienen... Digo, ¿cómo lees las noticias y decís, esto está mal hecho o esto no tiene la fuente suficiente, se hace todo off the record? Sí, a veces me divierto haciendo eso, pierdo tiempo porque no lo voy a publicar en ningún lado, pero digo, voy a chequear algún dato que A ver. ponen en un tweet, por ejemplo, ¿no? Y lo chequeás. Esas cosas, sí, son ¿Ah, los lo vicios. haces? Los vicios del viejo periodista, y además porque yo me formé en una escuela, yo no estudié periodismo, me formé en redacciones o Claro. colaborando, escribiendo con algunos maestros. Y uno de ellos fue Homero Alsina Tevenet, un periodista uruguayo muy importante en el periodismo argentino, que bueno, obviamente insistía mucho en todo lo que sea chequear información, chequear datos. Claro, ¿no? la vieja rigurosidad. usanza. Sí, el periodismo pre-internet. Yo lo que veo es, por un lado, la posibilidad de los periodistas de mostrar más su trabajo de manera más independiente, en sus propios sitios o en sitios más alternativos, no depender tanto de los grandes medios. Por otra parte, veo que yo creo que hay un buen trabajo de periodistas y que me parece que lo que está fallando es el trabajo de editores. Me parece que los editores, hay una falla más en el editor. El editor siempre fue como una especie de persona que contiene al periodista y lo cuida y lo lleva y tutor. lo protege del poder, que es el cierto. director del medio, el dueño del medio, o sea, es la gente vinculada con el poder, son los que toman las decisiones. Y hoy por hoy los editores me dan la sensación que son más representantes de la empresa que defensores del periodista. Entonces muchas veces no apoyan al periodista en los trabajos o en lo que tienen que proteger, ¿no? Justo el contrario de lo que estás contando vos, porque en tu caso a vos te protegen. Claro, pero bueno, eso... Perdón, Es un caso Pero porque- bueno, está bien, pero digo, como yo te lo dije de entrada, Sos un privilegiado. Claro, o sea, yo hablo desde un lugar de privilegio donde el diario apuesta por los chicos que recién entran a la redacción y que hacen breaking news, pero también apuesta por mí, no solamente por aquellos, ¿entendés? Porque su modelo de negocio en algún punto tiene que ver también con cuidar a un lector que le exige o que le pide tal Claro. o cual cosa, ¿no? No te olvides que La Nación es un medio que tiene, yo no vine acá para hablar de ello, de La Nación, pero básicamente su modelo de negocio no solamente es el cliqueo masivo, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de suscriptores que le piden cierto tipo de contenido. Entonces, ahí hay una decisión también del medio. Pero si vos tenés un medio donde tu modelo de negocio es ser absolutamente masivo, y bueno, viste, vas a privilegiar lo que te da masividad, y a veces esa no es la noticia más profunda, a veces eso es, como te digo, agarrar 3 párrafos de un lugar y tirarlos en la web rápido para salir, y bueno, eso es... No, a veces no puedes, como dicen, no puedes condenar al periodista porque hace ese tipo de cosas. Son decisiones que tienen que ver con encontrar la vuelta a un modelo de negocios que en algún punto también todo el mundo está, viste, viendo dónde se choca con la pared, ¿no? Pasa, Va cambiando acá todo hay el un usuario tiempo. que pone, lo que me pone muy mal es lamentablemente todo lo que publican los medios y yo no les creo y me pongo en la vereda del mentime que me gusta y yo lo consulto con mis amistades y te dicen, yo no miro más, no quiero mirar más un noticiero, no quiero leer más un diario y prefiero irme a el entretenimiento. Bueno, son decisiones y no está mal, digamos, ¿no? O sea, cuando vos... y además eso tiene que ver con una etapa de la vida, todo lo hemos hecho. Cuando vos tenés que tomar decisiones que tienen que ver con tu trabajo, con tu empresa, con tu profesión, con tus hijos y demás, a veces está bueno tener idea de qué pasa más allá de tu casa, ¿no? Y eso es una etapa de la vida. Es como los medios dicen, nosotros a los del centro no los podemos contener. Y la verdad es que nunca, históricamente, los medios tradicionales contuvieron al adolescente, porque el adolescente históricamente fue por otro lado, ¿entendés? Antes iba a los videojuegos, al videojuego de la esquina, cuando éramos chicos. Y bueno, ahora te vas al entretenimiento, te subes a una plataforma. Yo no condeno a nadie, que cada cual hace lo que quiera. Yo trabajo haciendo periodismo y si fuese absolutamente aceptado y todo el mundo mirase lo que yo hago, sería muy distinto, y sin embargo todo el día remás para que tener audiencia y porque la audiencia cada vez se divide más, cada vez tiene más acceso Claro. a otra cosa. Está Recién, bien. antes que vos llegaras, Sergio, Diego contó esto, que él muchas veces escribe en el diario cosas que descubre investigando, hablando con las fuentes, y que después se entera que o lee o escucha a otros periodistas que están en plataformas audiovisuales que utilizan ese contenido pero para editorializar, y que
los medios, si querés, la radio y la tele sobre todo, creo, no sé en estas plataformas todavía, consumen opinión, no están consumiendo información. A veces yo discuto con mis oyentes o con mis followers porque me dicen, no, eso no es así, y te dicen algo que piensan, pero vos le estás dando el dato. Porque eso, ¿crees que es un daño que los medios por buscar la audiencia están generando? Porque a veces te encontrás con esa distinción y no le puedes dar una clase de periodismo al público. Sí, digamos, hay una tendencia muy grande a la editorialización desde el artículo mismo. Claro, todo el mundo quiere opinión. La presentación, lo hacen todo el tiempo los periodistas, sobre todo en medios audiovisuales, sí. En televisión sobre todo, porque hay como una tendencia a simplificar el mensaje, el discurso. Eso es independientemente incluso de la ideología del medio, tiene que ver con una especie de confundir masividad con simpleza, digamos, ¿no? La idea de que una idea compleja no puede llegar, y yo creo que llega tarde o temprano. Las ideas complejas también se pueden comprender en un público muy masivo. Lo que se necesita es justamente buenos periodistas que las expliquen y las expresen. Pero sí, lo que hay es una tendencia a una editorialización, por un lado ideológica, política, a partir del medio, pero también moral, ¿no? Hay una cosa muy moralista, muy recargado de pero eso está bien, eso está mal, ¿no? Si alguien maneja borracho y atropella a alguien, sabemos que eso está mal. No es necesario que encima el periodista se ponga en un papel de sacerdote a explicarnos por qué está mal, porque ya lo sabemos. Entonces hay como una especie de exacerbación del discurso. De marcar la diferencia. Igual te digo, yo en ese punto coincido, pero también eso habla también de la audiencia, ¿no? No solamente del discurso, sino de quien consume, porque la verdad es que hay una audiencia, y todos los que tratamos de no irnos por ese camino lo sufrimos, no somos víctimas. Sí. Hay una audiencia que busca no busca informarse, busca confirmar su sesgo. Exacto. ¿no? Sí, pero bueno, justamente yo creo que el desafío de los medios es no escribir para los convencidos. No, claro, absolutamente. El problema es que hoy por hoy todo el mundo escribe para los convencidos. No importa de qué lado estés, de la polarización, decís vos. No, eso era antes, digamos, eso que era antes parte del discurso político, uno le habla a los convencidos y trata de convencer a algunos más. Eso trasladó al periodismo, ¿no? El periodismo habla solamente a un público con el que coincidís ideológicamente, y eso me parece que juega en contra del periodismo. ¿Y en los libros es igual? Un editor de libros, por ejemplo, piensa en no me refiero a la literatura ni a la ficción, me refiero a quienes editan. Por ejemplo, supongamos que Diego quiere escribir la historia en un libro y el editor dice, bueno, pero pongámoslo más para este lado, que eso tiene un público que lo va a querer comprar más para vender. No funciona así. No, porque ya se sabe lo que se va a pedir. Cuando el editor, cuando busca a un periodista o a un escritor, sabe lo que ese periodista o el escritor le puede ofrecer. Ese es otro problema. Es muy difícil acceder a publicar un libro por primera vez, digamos. Pero una vez que estás dentro del circuito de los que publican libros, más o menos te responden en función de lo que vos haces. No hay eso. Incluso la participación del editor en una editorial o en un grupo editorial no tiene una función tan importante como el editor en el periodismo, ¿no? En el trabajo diario. De hecho, no es el guía, sino es el que continúa con el trabajo, lo guía. Claro, está más, digamos, hay una especie de dos trabajos. El que trabaja concretamente el libro con vos, que te dice, che, acá tendrías que empezar más con esta historia en vez de esta otra. Que esa es una persona que está por debajo de otro que es más importante, que es el que uno llama habitualmente editor, que en realidad es el publisher, que es la persona que se responsabiliza de decir, bueno, vamos a hacer 2.000 ejemplares, vamos a hacer esta campaña de publicidad. Esa es la persona más responsable de la publicación de los libros. Igual me parece que acá hay un tema que no se puede soslayar, que es la inmediatez, ¿no? A la que estamos sometidos quienes estamos en el periodismo, ¿no? O sea, la vieja figura del editor, un poco retomando lo que vos decías, tenía, aunque sea una tarde, a veces, ¿no? Como para pensar qué es lo que quería hacer. Ahora la figura del editor efectivamente es mucho más difusa, porque el contenido es ya y ahora, ¿no? Entonces, o la mayoría del contenido. No te olvides que, por ejemplo, nosotros en nuestra página es prácticamente una planta de producción continua de noticias. Todo el tiempo hay alguien hablando en alguna plataforma, en algún lugar, en algún Twitter. Entonces el editor tiene menos tiempo de reflexión, de revisión, de todo un poco, ¿no? De contención incluso, de contextualización. Y eso te lleva a cometer errores todo el tiempo. Eso te lleva, digamos, a tener como menos red.
¿no? O sea, yo me acuerdo, yo no hace tanto empecé en el periodismo, hace 20 años, pero a los 20 años llegábamos a almorzar al diario. Sí, me acuerdo. Almorzábamos, el diario siempre tuvo un comedor, almorzábamos ahí entre nosotros y nos íbamos a trabajar 3, 4 de la tarde y la gente decía, qué bárbaro, y a las 9 de la noche tenés el diario listo, a las 10. Y bueno, ahora eso es inmediato, constante, continuo, muchas veces por día vas, digamos, sedimentando la información anterior y vas haciendo capas de información a lo largo del día. Lo que empezaste a la mañana, a la noche ya es viejísimo. Inexistente, viejo. Bueno, entonces yo discuto con ella cuando hacemos... No, porque claro, yo le ayudo a Juli a editar los videos. Ella que me edita anda los con videos amiga. en las redes. Y también le doy sugerencias, porque claro, ¿qué pasa? Las redes te acostumbran a en un minuto ver la información. Contale las discusiones, pues están buenas. Porque yo tengo cabeza analógica, de periodista de redacción. Yo y ella discuto- tiene una cabeza digital completa. Entonces Claro. le digo, este tema no va a pegar. Esto no. Ella agarra y Sí, me dice, no, porque yo a mi comunidad y la seriedad. Y yo discuto porque la gente hoy, no sé, la gente en las redes no quiere ver tanto trabajo, quiere ver algo simple que no le requiera tanto pensamiento y decir, bueno, ¿cómo hago con estos 20 tipos de cambios? Hay 20, hay 5. Y ella me dice, no, porque... Claro, no alimentemos de pavas. ¿Viste cuando dicen euro dólar? Y digo, no sirve para nada eso. Démosle Pero una para mí es herramienta que pueda servirle para algo. Pero para mí es una discusión que hoy la gente te dice, che, pero no me conviene comprar en euros. Y hay como una discusión de que la gente no entiende, no sabe desde No, lo más claro, básico. obvio, es Sí. muy difícil. Es muy difícil eso y también, bueno, tenés que tener muy claro quién es tu audiencia, ¿no? Ese Sí. es el punto, ¿no? Antes, en una época, creo que los diarios tradicionales o los medios tradicionales sabían exactamente o tenían más o menos conocido quién era la audiencia y hoy no. Hoy tirás una información. Sí, que a veces hasta lo sorprende Sí, del y además eco hay que otra tiene. cosa, ¿no? Que vos dejás andar, echás a andar una información a veces a 1 hora al día, dejás andar una información que es como si la tirás por un tobogán, ¿viste? Después rueda, sigue y le perdiste el rumbo y no tenés idea si a la noche la va a tomar alguien y la va a usar, como decíamos, algo así muy interiorizada o muy no sé qué. La verdad que vos le perdés el tiempo, ¿no? Y después quedás pegado por ahí al recorrido de la información en el que no tenés nada que ver, ¿entendés? Claro. O sea, Bueno, ¿te para, pasa eso? O les sea, quiero preguntar qué medios consumen, no medios marca, digo, ¿qué tipo de medio consumen? Yo escucho mucho radio a la mañana y después leo durante la tarde y hasta la noche, pero porque tengo mucho tiempo al aire. ¿Pero ustedes también leen todo el día o leen redes sociales o leen portales del exterior? ¿Qué leen? ¿O qué consumen? Leo medios alternativos. Sí, de eso. en el Como caso- de nicho. ¿Cómo? Como de nicho, ¿no? Sí, medios que por ahí me interesan más, pero yo uso mucho Twitter para encontrar artículos que me Está interesan. bueno Twitter. Entonces, sigo a periodistas que respeto, admiro, qué sé yo. Sí. Y eso me lleva a los medios a veces grandes. Puedo llegar a leer un artículo de Clarín, de Página, de La Nación. Sí, claro. Porque el del tema te Tiempo. interesa, pero no entras por el diario tradicional. No entro por el portal del medio, habitualmente. Tremendo. Salvo en el caso de Olé, pero para pelearme y enojarme con cuestiones Porque te gusta el futboleras. fútbol. Pero salvo eso, en general no en los medios tradicionales llego al artículo, no llego al medio. No llego a la Claro, no portada tenés del la medio. estructura de leer el portal de Exacto, noticias de un no, medio. Tampoco ya perdí la costumbre del diario del domingo, por ejemplo. Claro. ¿no? Que uno agarraba en la mañana el diario y lo leía desde los títulos hasta la página de humor en la última página. Ya no hago eso tampoco. Leo sí, mucho suelto y a veces voy a buscar la información, o no la información, porque justamente los medios alternativos trabajan más con una agenda propia, con Sí, temas está que por ahí bueno. me interesan más. Temas a de mí. fondo sobre- Claro, sí, que por ahí no es lo que uno busca para informarse en ese momento. Entonces, bueno, uno en Twitter, que es la única red social que yo uso, nadás en un mar de basura, básicamente, Claro. también, ¿no? Donde Estás editando qué consumir. y claro, y muchas veces uno mismo se come fake news y decís, mirá, pasó esto, y después te das cuenta que no pasó. Hay un periodismo también ahí circulando que, bueno, que busca el efecto del momento sin chequear demasiado. Pero bueno, uno también tiene que aprender a alfabetizarse, ¿no? En ese nuevo lenguaje que son las redes sociales, a poder diferenciar dónde hay buena información y mala información. Eso es algo que uno va aprendiendo y que también se debería enseñar en las escuelas, ¿no? Me parece Coincido. que tenemos que darle mucho más bolilla a los medios y a las redes sociales en la formación de los chicos en las escuelas, tanto primaria como secundaria. ¿Vos, Diego? Yo justamente porque sí respeto las estructuras que hay en una redacción, ¿no? De editores. Bueno, vos trabajás en uno. Sí, pero además porque las respeto. Sí. Me parece como que ahí hay una suerte de orden, de especialización, de cuidado de editores a sus redactores. Por eso mismo sí consumo medios tradicionales, entro por los portales, uso mucho Twitter.
también para ver qué pasa, qué sucede, para ver el pulso, para ver, no sé, por ahí estoy desconectado 3 o 4 horas o más, a veces me tocan reuniones de todo el día o de toda la tarde y entro a Twitter a ver por dónde andan las tendencias, a ver si me perdí algo y eso. Claro, porque los periodistas miramos tendencias. No tengo demasiada posibilidad de interactuar porque es infinito y demás. No respeto a nadie que no tenga nombre y apellido. Claro. Me parece un acto de cobardía supino, ¿no? Así que no respeto a nadie. No entras en esos debates de gente que no conoces. No me interesa, no entro. No los respeto, básicamente. O sea, no hablo, en general me cuesta mucho hablar con gente a la que no puedo respetar porque son tan cobardes de no poner su nombre. Entonces eso me lleva a ir a los medios tradicionales, de acá y de afuera, del exterior. Leo mucho del exterior, también sigo a periodistas, obviamente, que están fuera de los medios y que me gusta mucho lo que hacen. En Twitter, por ejemplo, que es una red social que uso, también sigo a gente a la que le reconozco cierto recorrido dentro de la red social, pero también soy un usuario en algún punto unidireccional, ¿no? Porque sos más de consumir y no de generar contenido ahí. En Twitter no tanto, ¿viste? Pero bueno, pues también porque tengo, o sea, lo que suelo hacer es subir las cosas que produzco para mi medio. Pero en algún punto, de acuerdo con lo que decís, de que los editores cuidan de que hay una cosa de cuidado en los editores, justamente por eso yo sí voy a los medios tradicionales, incluso a los que medios con los que no concuerdo en una cantidad de cosas, también los consumo. Bien, y estaba pensando porque yo empecé a consumir más material en estas plataformas, en Twitch, en YouTube, y encuentro un montón de contenido genial de acá y de afuera, porque ahora estoy trabajando en una plataforma que tiene otras aristas. Y me doy cuenta que la agenda de esos medios está completamente por fuera de la agenda convencional de un diario, no solo acá, sino también en el mundo. Entonces encontrás, por ejemplo, el otro día, creo que te lo mandé a eso, un informe de un chico que creo que es argentino, que explicó la devaluación y la inflación en Estados Unidos según las películas de Hollywood, y cómo las inversiones de los tanques eran de un tamaño hace 10 años atrás y cómo cambiaron, porque ya el negocio, como lo estamos describiendo en el medio, el negocio también acá en el mundo Hollywood necesito que la vea mucha gente, no importa si es bueno o malo el producto o si tiene calidad, necesito que esto facture. Claro, pero bueno, es un poco lo que hablábamos al inicio. A mí me encanta que las agendas sean tan diversas, variadas como personas haya. O sea, no me siento cómodo en un lugar. Yo también, por ejemplo, consumo mucho podcast. Claro, yo también, soy media porque adicta. A la mañana hago diferentes cosas y por ahí no tengo tiempo de escuchar, o utilizo algunas aplicaciones que me leen noticias. Bien. Mientras ando haciendo alguna otra cosa. ¿Qué te leen noticias? Sí, ¿Es una bueno. voz? Claro, una voz, exacto. Sí, hay varias aplicaciones que vos le decís que te lean las noticias del diario. La aplicación de nuestra te lee Sí. Te lee la propia nota. Claro, O sea, a veces me escucho yo mismo lo que escribí el día anterior para ver si hay alguna cosa que no me guste, un error, una no sé qué. Estás fascinada porque Marilena está arrancando. ¿Cuánto hace que estás convertida en periodista? 9 meses. 9 meses. Un parto, imagínate. un embarazo. Acá tenés un editor que te puede ayudar. No, pero es complicado, porque a veces te pasa, es más, cuando pasó en la guerra de Ucrania, fue un problemón. Nosotros esto había pasado acá en Argentina, a 12 de la noche nos enterábamos que había arrancado la guerra, claro, y nosotros lo cubríamos a la mañana. Empezaron a caer una lluvia de videos, que de hecho hubo varios fake news, donde subían que hubo uno donde despedía un padre, supuestamente un hijo, una imagen. Y uno, viste, a veces te tiran el video y vos como periodista decís, tengo que poner la cara y decir esto. Y yo no tengo manera de chequearlo. Y no, es que a veces hay que saber pasar de largo, digamos, ¿no? Claro. Viste que yo a veces te por digo... Por eso digo que para mí, en ese punto, los medios convencionales con ese tipo de contenido, digamos, yo sé que hay un editor por ejemplo, yo sé quién cura la información de exterior de un medio. Claro, vos conocés al editor. Claro, y entonces, digamos, para mí hay como una suerte ahí de sello certificado, de que por lo menos alguien lo miró, que no quiere decir que sea infalible. Claro. ¿Entendés? Sí, pero que pasó por lo un menos, tamiz. Claro, o sea, yo ahí reposo en el editor. También me gusta, digamos, los medios, lo que suelen hacer con las apuestas para mostrar la información, el desafío de mostrar la información de otra manera, la infografía, la cosa interactiva.
Claro, vestirlo el distinto. audiovisual. Eso empezaron me a hacer gusta. los diarios, que empezaron a mostrar a través de las redes gráficos que se, digamos, Y mucho bueno, más pero dinámicos. es que y es eso una llega más. manera, es una nueva entrada a la lectura, ¿no? O sea, vos no te podés quedar hoy por hoy, incluso mismo cuando haces un diario papel, por ejemplo, que sería como la cosa más tradicional y vieja, si querés, vos tampoco te podés. En su momento, si vos leías los diarios papel de hace 50, 60 años, solamente la entrada de lectura era el texto, y hoy por hoy tenés una foto, una infografía, un no sé qué, un resaltado, un recuadro, donde te invita a entrar a leer por 5 o 6 lugares, ¿no? Claro, Y en eso. las redes sociales es lo mismo, o sea, a veces ya hoy por ahí no te sirve un gráfico como, digamos, quieto, salvo Tiene que que ser sea dinámico. tremendamente evidente, ¿entendés? Pero Claro. por ahí te lo tienen que animar para que la gente lo consuma. Sí, también lo que está perdiendo la batalla es la televisión, por ejemplo. Sí, ¿no? mal. La televisión tradicional me parece que llega a veces tarde con las noticias o con las novedades. Porque yo creo, mirá este razonamiento que yo hice, decime si vos no estás de acuerdo o no. La tele, sobre todo en Argentina, no sé si en el mundo, porque a veces hay más capital afuera. En Brasil, por ejemplo, producen mucho más para el noticiero, entonces tienen informes propios, pero la tele históricamente en Argentina se nutrió de los diarios, y como los diarios van mutando y cambian minuto a minuto, como dice Diego, en los portales, ahora están mareados, no saben qué agenda tomar. Sí, Y pero además no tienen idea de, a veces, hay algo que me llama mucho la atención, que es cuando en cualquier canal encontrás un móvil, Sí, cambia de canal porque van a estar 15 minutos con ese móvil. O sea, Claro. no hay una idea del tiempo que ponen la Es verdad, información. el dinamismo. La dinámica que sí tienen ya las redes sociales o los videos que uno encuentra en internet o lo que sea, donde está todo mucho más condensado, mucho más trabajado. Incluso cuando uno ve trabajos así de campo en canales internacionales, no sé, Claro. la Deutsche Welle, que no te lo hacen en vivo, sino que te lo hacen Sí, después. está producido, Está claro. editado. Y acá hay como un amor por el móvil, ¿no? Por el vivo, Yo por el que vivo, ¿verdad? vivo y estar una hora ahí en la esquina viendo cómo la grúa se lleva el auto que chocó y ver o la marcha de la 9 de julio. tal cual. Entonces, en vez de hacer un trabajo de edición inteligente, la televisión busca también lo más cómodo, que es mandar un periodista, largarlo ahí y ver si está midiendo. Mide y lo dejamos. Bueno, mucho de lo que, por ejemplo, los jóvenes hoy, ¿cuál es el cambio? Hoy la gente quiere buscar algo, no sé, yo quiero escuchar algo sobre economía. Bueno, voy a buscar al influencer que siempre me da el tip para ahorrar. Claro. Entonces, Claro. que por ejemplo, una de las cosas que yo busco hacer en tele, explicar un tema que la gente no entienda para nada y que está totalmente mareado. Está totalmente mareado, no entiende, no está expuesto. Porque llega un punto donde contar la noticia que está en Twitter queda viejo. Pero hoy la gente, cuando va a las redes, va a buscar una temática puntual. Ya no quiere ni siquiera verlo, quiere aprender a hacer algo. Entonces, eso los chicos están en YouTube horas porque aprenden a editar, porque aprenden, no sé, cualquier temática con el influencer que se los explica. Sí, igual, a ver, nosotros obviamente los medios tienen como una voz absolutamente amplificada, entonces estamos siempre como muy mirados por todo el mundo. Ahora, lo que yo digo es, si vos te vas a comprar, andás en ómnibus, en colectivo en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Ómnibus, yo se te acá cayó y una ando en sota, colectivo acá, ¿no? Y tengo la tecnología de los 80 Sí. pintada de colores nuevos. Ujú. Y me compro un electrodoméstico, es la tecnología de los 85, digamos, con un cable de otro color. Y todo se ha precarizado. El consumo, cuando uno viaja, nosotros por ahí los periodistas tenemos posibilidades también de viajar por coberturas y demás, y ves absolutamente todo se ha venido abajo en cuanto a calidad. El parque de empresas que apuestan por la publicidad para vender su producto también cada vez es menor. Sí. Entonces digo, ¿por qué el periodismo tendría que mantener la calidad en un país que ha bajado la calidad de absolutamente todo, ¿no? O sea, vos compras papel higiénico y es peor que hace 30 años. Y de ahí en más, seguí por donde quieras. Claro. Y todo es peor que hace 30 años. Entonces, y es mucho peor que los países que tienen un parque, digamos, empresario privado, más fuerte, más desarrollado. Bueno, entonces, digamos, el periodismo también es la expresión de eso. Y un poco lo que decía, con lo que coincido, el móvil y demás, los medios han ido a buscar una solución relativamente sustentable, digamos, en medio de porque un pierden país plata. donde cada vez hay menos empresas también que apuestan por la Argentina y por la publicidad en Argentina y por vender sus productos en Argentina, ¿no? Entonces, digamos, también el periodismo le toca o le ha tocado, digamos, ese tipo como de
digamos, de baja en la calidad del producto, ¿no? Que la obedecen, yo lo veo en prácticamente en cualquier góndola. Entras a un supermercado de Argentina y no tiene nada que ver con un supermercado ni de Uruguay, ni de Chile, ni de Perú ya. Sí. Sergio, ¿querés decir algo? Sí, Porque... a ver, sí, yo por ahí no estoy tan de acuerdo con la idea de aceptarlo tan tranquilamente, el tema de la caída de la calidad. Del No, periodismo. yo Me no lo parece que es acepto, algo- de hecho, hago otra cosa. Bueno, Trato de pero hacer otra él cosa. lo describe. Claro, uno pretende que eso sea distinto. Y a su vez me parece que hay una apuesta de los que sí manejan más posibilidad de tener pauta, los medios Claro. grandes, justamente un periodismo más simple, menos complejo, que esos medios más alternativos, o los periodistas de manera independiente, este muchacho que hizo ese informe, que probablemente no lo puede publicar en otro lado, lo Claro. de Hollywood Sí. y la inflación, Sí. porque la única manera de hacerlo es porque te gusta hacerlo y porque tenés... Porque le Entonces, divierte el tema, claro. Claro, ahí hay como una especie también, digamos, me parece que una de las cosas que crecieron con las redes sociales y tal vez una de las cosas positivas es que aparecieron los fanáticos de determinadas cosas, Es cierto, ¿no? Los claro. seguidores o los interesados. Entonces, antes por ahí llegaba un periodista a ser también un fanático de la obra de, no sé, de Francis Ford Coppola. Sí. ponele. O de los Pero- cómics, o de... o lo que sea, y estaban los medios. Pero ahora tenés ese fanático que te hace un informe espectacular y que te Claro. pone todo, y no solo en lo cultural, sino también a veces pasa con lo político, lo social, que te explica, no sé. Desde otro lugar. Claro, sí, o no sé, ahí está este periodista que viaja por Oriente, que Sí. te muestra las, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, del ya sé personaje, quién creo es, que Duclos, sí. me parece el apellido, Sí. no estoy seguro. No estaba Sí, sí, sí. Y sí. hay una que periodista- trabaja, pero escribe para un medio independiente. Exacto, y hay Para- una periodista española que hace lo mismo, que recorre también países de todo el mundo. Entonces, a veces uno se engancha más con esa gente que es específica de algo que le gusta hacer y lo hace de manera profesional, porque la calidad Porque es buena. sabe cómo hacerlo. Claro, entonces eso ha crecido como una especie de, digamos, usando los elementos del periodismo sin ser periodistas a veces en algunos casos. En este caso el muchacho me parece que es periodista además, pero igual hay mucha gente que sin serlo Claro. hace muy buenos Sin haber laburos. trabajado profesionalmente como periodista, pero Tal cual. absorbió el oficio. Y el ¿entendió? público muchas veces está buscando eso ya también, ¿no? No tanto la reiteración de lo que ya vio en las redes sociales. Yo no tengo Facebook, pero en Argentina se usa muchísimo, Sí. Facebook todavía, Instagram obviamente se Sí, usa y muchísimo. TikTok para los más jóvenes o otras plataformas, cada vez hay más plataformas nuevas y los jóvenes cada vez consumen más ese tipo, pero también los jóvenes ya no son tan jóvenes, quiero decir, ya hay generaciones de jóvenes digitalizados Sí. que son treintañeros, cuarentañeros. Malena. No, yo tengo 28. Bueno, pero casi Pero 30 casi. tenés. Que también vienen ya formados en ese tipo de lenguajes. Y a veces siento que por ahí la radio tradicional, Claro, es el viejo. periodismo tradicional se quedó un poco. La radio ha intentado ayornarse un poco más. El podcast es una... Sí, el podcast es una genialidad. Claro, sí, es una mutación. Es una mutación, claro. Y exitoso. Y funcionó muy bien. Yo no consumo podcast todavía. Te lo recomiendo. pero porque Sí. yo siempre llego tarde a todos lados. No, entonces, te lo recomiendo, Sergio. Lo vas a disfrutar un llegué tarde montón. al celular, mira, si no voy a llegar tarde a lo demás. Mirá, Entonces- tenemos una pregunta, a ver si alguno puede responder. Dice Gonzalo Indy, dice, ¿por qué los medios del interior se centran en las noticias de Capital Federal y no reflejan ni informan lo que pasa en su lugar? Supongo que por la audiencia. Por los clics, chicos. No sé. A ver, Es vos un- que trabajás en un diario grande, a ver. Ahí suceden varias cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo el hecho de cierto privilegio. Primero es la cercanía al poder. El poder es tu vecino, ¿no? Y a veces te intimida Claro. más. O sea, el gobernador vive a la vuelta de tu casa. Claro. Entonces tenés que salir todos los días, tus hijos conviven con el hijo Van al de colegio tal, con el del hijo del cual, gobernador, ministro, claro. no sé qué, fue compañero tuyo. Y eso, digamos, te genera cierto régimen. Después, lo que decís, digamos, también muchas veces en las provincias hay pocos, o sea, yo siempre cuando miro un diario, incluso cuando miro un periodista independiente que anda dando vueltas por Oriente, me pregunto quién lo banca. Claro. ¿Entendés? O sea, siempre, nunca dejo de hacerme esa pregunta, nunca. Entonces, cuando vos vas al interior y vos decís, bueno, hay 3 concesionarias de auto y 4 bancos en algunos lugares, ¿y quién querés que banque al medio interior? A veces el gobierno provincial. Entonces, una manera de mantener cierto tipo de audiencia, o el gobierno provincial, o el gobierno municipal, o digamos, o 3 o 4 actores del lugar, y bueno, una manera de no incomodar a nadie es ir por las historias nacionales, ¿no? Un poco lo que vos decías respecto de ver a periodistas independientes y demás, finalmente el periodismo es eso, es contar una historia. El que te la cuenta mejor, no importa si es periodista, si es de un diario, finalmente es ver una historia, ¿no? Bueno, O sea, pero está bien si es periodista, como vos decís, no importa si es periodista, si te cuenta una historia. Ahora, si te va a dar información, vos necesitas que ese tipo
por lo menos sepa cómo haber chequeado los datos, porque a veces tenemos discusión, incluso con gente que hace el trabajo profesional que no lo sabe hacer, confunde fuente en off con fuente en on, confunde cosas básicas que para mí son importantes. Bueno, pero digamos, o me lo se va contó un depurando. periodista de otro país, no, Que pero siempre hubo. Siempre, pero ahora está buenos, amplificado. Buenos y malos periodistas, siempre los sabidos desde Sí. la Gaceta de Buenos Aires para acá. Me imagino que Moreno habrá tenido problemas con varios periodistas no muy buenos. Un beso, Moreno. Entonces, me parece que ahí siempre va a haber una decantación de alguien que hace bien las cosas y alguien que hace mal. Y justamente me parece que lo que tienen las redes sociales también es esa posibilidad de transparentar. De transparentar un poco, o de corregir, o de poner en duda lo que se dice como verdad. Obviamente todo esto tiene sus límites, porque se puede hacer tranquilamente una campaña en contra de alguien por redes sociales, lo ha pasado. lo hemos visto. Estuve en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, vinieron 20.000 personas que, digamos, estrategas, comunicadores, políticos, estuvo María Eugenia Vidal, Rafael Correa, a explicar cómo, claro, algunos te decían, hace 6 años yo te decía que las redes sociales no ganaban una elección, y lo escuché en el 70-80% de los que fueron a exponer. Hoy las redes sociales te dan vuelta una elección. Eso decían más de los 80% de los conferencistas que te decían, hoy las redes son todo. Algunos te van por la vieja escuela, el territorio, pero digo, hoy te da hasta vuelta una elección una red social. Eso es muy... La cantidad de plata que están hoy, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, Bolsonaro, pusieron mucha plata, por ejemplo, en Meta. En Meta, y le dieron mucha importancia a la campaña que estaban haciendo a través de las redes. O sea, no es menor el cambio, porque uno antes creía que tenía que ir al... No, el contra ejemplo de eso sería Marcos Peña, ¿no? Claro. Puede ser, Que ¿no? El fracaso. se dedicó prácticamente a eso nada más y perdió. Claro. Y perdió. Sí, el ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno, por ahí Marcos Peña diría, pero si no hubiera hecho eso, habríamos perdido por una distancia mayor. Es posible, también. es posible. No, bueno, Exactamente, igualmente es ya él es una anécdota lejana porque ni siquiera estuvo en la última parte de la campaña, Es cierto. ¿no? Donde Macri vuelve digamos, a tener algunos votos más. O quizás él te podría decir, bueno, pero no hubiese sido presidente, ¿no? Claro, tal cual. Pero digo, me parece que hay lugar para todos. O sea, justamente eso es lo que a mí me apasiona en este momento, que es que hay mucha curiosidad. Hay muchas maneras de contar historias, muchas maneras de mil maneras diferentes. No, y tenés mucho más acceso a todo. Hay muchos más Claro. temas a cubrir, Sí. ¿viste? Hay gente muy cercana en todos lados, porque hoy por hoy el periodista no se puede dar el lujo de estar en una redacción y contar historias de la redacción. Tenés que ir al lugar. Y capaz que cuando vas al lugar ya hubo alguien que ya fue. A mí me ha pasado muchas veces, de cuando recorrí la frontera, yo me valí mucho de la gente que está ahí, que ya Sí. ha contado esas historias, que a veces las naturaliza, ¿no? Claro. Y que cuando vos las llevas a una audiencia más grande, tenés que decirle, che, pero esto es una gran historia, ¿no? A vos te debe pasar cuando Claro. buscas historia para los libros, gente que te cuenta cosas que ya las tiene, digamos, pegadas a la piel, y vos decís, che, pero esto es una gran historia, contámela, hace zoom acá, ¿entendés? Digo, me parece que es un momento virtuoso desde ese lado, con todas las deformidades que tiene un cambio de paradigma tan importante como este, pero me parece que hay lugar para todos, hay lugar para el que quiere viajar y contar una historia por su lado, porque le va a encontrar la vuelta gracias a las redes sociales, y hay lugar para el que quiere contar una historia desde un lugar más convencional, ¿no? Y eso está buenísimo. Bien, acá Alejandro Fantino nos manda un mensaje, te mando un abrazo a Bueno, vos. muchísimas A Diego gracias, Cabot, nos Silvia. está escuchando desde el auto. Gracias, Ale, por Me tendría escuchar. que mandar a mí también, que Ah. soy hincha de Boca. Sergio Holguín también te manda saludos, dice, porque sos hincha de Boca. Somos Ahí está, varios. ahí vamos, Capaz que a mí hincha de el Boca. abrazo me lo mandan Condescendientemente. claro, porque soy hincha de River. Capaz que me lo está Sí, mandando no sé por si le eso. importa demasiado. Debe ser un abrazo Pero le cariñoso. gusta mucho, mira, ahí viene Miguel Viñaski, que le dije que lo íbamos a sumar, porque es profesor de periodismo, así que debería también sumarse a esta charla, ¿no? Porque le gusta, a Alejandro le gusta mucho lo que pasa en las redacciones, le gusta mucho el periodismo, Sí, y sí, muchas lo veces nos sigo. pregunta, o le pregunta a los chicos, por ejemplo, a Javier Calvo, que trabaja con nosotros en Animales Sueltos, que está dirigiendo Perfil, y viste que todo el mundo periodístico en una redacción es interesante, porque Sí. tiene algo telúrico, tiene algo cultural. Hay una cosa como de las viejas redacciones, que quedó ese olor, viste, de las viejas redacciones, que poco tienen que ver con las actuales, muy poco, digamos, pero que siempre se genera, digamos. A mí me encanta la redacción porque es como un lugar donde
para mí también el periodismo es una construcción relativamente colectiva. Yo en general no ando tan solo por las historias, las comparto con mucha gente, me valgo de mucha gente, las valido, o sea, valido temas. No, aparte, nosotros los tres compartimos redacción. Yo compartí con Diego y después con Sergio 2 veces, ¿no? Sí. Y lo que nos pasaba, que es algo que no me pasa ahora porque trabajo muy independiente, es esto que vos decís, llegás a la redacción y tenés un dato, y tus compañeros tienen un dato similar o tienen el mismo dato o no lo tienen, y lo convalidás, y empezás en la charla sale algo mejor. Claro, muchas veces, digamos, la validación de una pequeña historia, de un pequeño dato. Yo, o sea, estoy todo el día pensando en periodismo, ¿no? Yo te cuento una historia que me pasó una vez, iba con alguno de mis hijos a Mar del Plata, y entonces íbamos por la ruta 2, por la que vos transitás constantemente. Sí. Y entonces me empezó a llamar la atención todos los carteles, ¿no? Pero lo he visto 1000 veces. Eso me lo contaste, pero contalo que está bueno. Entonces le dije a mi hijo, bueno, anotá todos los carteles que hay. ¿Sobre qué son las publicidades? No, le dije, anotá cantidad. Cantidad. Y quién es el que está abajo, porque hay un numerito. Sí. Entonces... La tarea para que no te diga cuándo llegamos, ¿viste? Claro, entonces empezó, viste, como los palitos del truco, sí. ¿no? Anotar, viste. Como los presos. Cuando llegó el cartel 70, me dice, papá... Ya está. Olvídate, o sea, se terminó. Entonces yo dije, bueno, no te das problema, yo le voy a empezar a contar. Pero entre que arranqué en el 70, cuando iba por el 130 tenías que pasar auto, frenar, qué sé yo. Pero digo, todo el tiempo, o sea, el periodismo lo llevas adentro. Y en las redacciones eso aflora todo el tiempo, porque estás con gente que es igual a vos. Que es igual. De loca o de maníaca. De delirante. Sí, digamos, el oficio de periodista es un oficio muy especial, ¿no? De esto que hablamos de la curiosidad, tiene que ver con la decisión de ser periodista, la curiosidad y las ganas de contarle algo a alguien, está en la base de casi todos los periodistas, y encontrarse con esa gente es lo que uno quiere también, ¿no? Uno compartir la redacción es genial para eso. Sí. Como decía Diego, hay un cambio de paradigma también, donde cada vez hay menos redacciones, donde todos trabajamos de manera más virtual. Y esa bohemia que claro. Uno creía que uno era, digamos que había una bohemia anterior que se había perdido, bueno, también se está perdiendo esa bohemia nuestra, digamos, Claro. la de ir a tomar el cafecito antes de empezar a trabajar, ¿no? Hoy me pasó, yo justo hablando de delirio, hoy estaban arreglando en mi casa, en la vereda, Pedro Goyeno ubican, hermoso, todo, llego con la moto y había mucha gente arreglando el tema de la fibra óptica. Y yo creo que deben haber pensado que era un alcohólico o algo, porque me paré al lado de ellos y empecé a preguntarles de todo. Che, ¿cuánto tiempo dura? Claro, porque la curiosidad de Malena está como a flor de piel, entonces no puedes parar vos. Vos no podés parar. Voy a un bar y pregunto todo, pregunto los costos, cada cuándo se cambia. Llegó un punto que voy en todos lados pregunto todo y el tipo se quedó porque Es de yo la estaba AFI pintada. esta, Claro. Una vez hay una anécdota que no sé si era verdad, que se la atribuyen a Chiche Gelb, a ver. ¿no? Que decía que a los periodistas le decían dada una vuelta a manzana, ¿no? Para ver si servía o no servía. Y si servía, si no, venía dando una vuelta a manzana sin una nota, decía, no, flaco, andate. No lo sé, digamos, si se la atribuyen a él. Las reacciones en su momento eran lugares, yo siempre digo, son lugares bastante, te diría, adversos para el que llega, ¿no? O sea, si vos no te incorporás a esa comunidad, estructura, claro, una comunidad que viene ya funcionando hace muchísimos años y que va a funcionar sin vos, porque cualquier reacción puede prescindir de cualquiera. Sí, tal ¿entendés? cual. Tal de cual. cualquiera. Y nosotros hemos visto pasar gente por la redacción que se ha convertido en otra cosa, que ha dejado el periodismo por frustración. Claro, entonces digo, si vos no te sumás a ese engranaje, sos un mueble. Al tercer día te tiran aerosol y te pasa una franela, ¿no? Porque tal cual. Nadie se detiene en vos en una reacción. Entonces hay como una cosa de generar alguna empatía y demás como para poder como sumarte, como digo, a un engranaje que funcionó, en mi caso 150 años antes que yo, y puede llegar a funcionar otros 150 más y que a nadie le va a llamar la atención si mañana no estoy, ¿no? Claro, pero hay una cosa que se sumó después que vos entraste a trabajar en el diario, no lo digo por vos, digo, el diario ya venía pensando en esto, que fue los datos, el procesamiento de datos, bueno, que es algo que Sergio y yo en las redacciones donde trabajamos no lo vimos, pero yo lo vi en La Nación y la verdad que es sofisticadísimo. Sí, ahí tiene que ver con que también tenés otra forma, eso tiene que ver a la necesidad de que vos tenés que interpelar otra fuente de información, que es una base de datos. Que en Estados Unidos se usa mucho y acá no tanto. Bueno, pero porque tenés datos de todos. Sí. Entonces, el Excel, que es este famoso, digamos, programa para los que nos miran de los cuadraditos de las celdas, Sí. si vos no le haces pregunta, es bobo. Es bobo, tal Pero cual. quizás si le haces pregunta, es el tipo más inteligente del planeta, ¿entendés? Entonces, eso fue la necesidad de decir, bueno, ¿cómo interactúo con una fuente nueva?
que es una base de datos. Una vez nosotros teníamos una base de datos, por ejemplo, de todos los surtidores de todo el país, de qué se vendía en todos los surtidores de todo el país, ¿no? Sí. Nafta, gasoil, qué sé yo. Y vos decís, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En principio, digamos, es boba, no sirve Es para nada. información. Es vos no le- información, si no le Claro. das un contexto, si no le Exacto, entonces, bueno, hicimos un acuerdo, me acuerdo, con universidades, que yo lo dirigí desde lo periodístico y para también hacer como una suerte de escuela con universidades y demás, y le empezamos a hacer preguntas y a sacar conclusiones a partir de en qué estación de servicio se vendía más, cuál era el lugar donde estaba más barato de todo el país, cuál era el lugar más caro. Claro. Que 1000 cosas. Finalmente llegamos a cantidad de conclusiones. Pero en el momento cero está frente a una cosa que no tiene ningún Claro, tipo la de cabeza valor. humana es necesaria, Claro. pero los datos son La fundamentales. Nación desarrolló una suerte así como de equipo para hacerle preguntas a alguien que no responde si vos no le preguntás, que es una base de datos. Bien. Hola, Miguel. Miguel Hola. Viñaski con nosotros para la audiencia. Hola, ¿cómo están? Acá tenés Bueno, un profesor de periodismo, ¿qué tenemos acá. Estábamos hablando de periodismo. Alejandro nos está escuchando, Alejandro Fantino, que dice, mira la frase que tira recién. Las redacciones es lo que conectan a la literatura real. Bueno, Sí. digamos, la crónica periodística, ¿no? Es como un registro interesantísimo, ¿no? Para todas las literaturas históricas. El nuevo periodismo. ¿no? El nuevo no tanto, ¿no? O sea, cuando vos agarrás, yo por ejemplo alguna vez me busqué todas las crónicas de un periodista que me interesaba seguir, que hizo cuando La Nación lo mandó enviado especial a la guerra. La Nación está Sí. en las dos guerras y mandó enviados especiales a las dos guerras mundiales. Y iba en barco. Y la crónica de ese tipo es impresionante, digamos, y es una crónica periodística. Y vos la lees hoy, y si la compilás es un libro. Claro. Que le tenés que cambiar algunos verbos, ¿no? Nada más. O si querés contextualizarlo un poco, o sumarle a algún personaje de la cubierta con Ahí el que él se suma, hablaba. se mientras suma cruzaba el Sergio y le Atlántico. mete un poco de ficción. Un poco de sexo a la historia. Un poco de sexo. No, pero que a veces hace falta en periodismo un poco. Sí. Pero no, lo que sí es cierto es que en la Argentina siempre ha habido muy buenos narradores del mundo periodístico, ¿no? Sí, tenemos buenos histórico, periodistas. Claro, sí. Gente que ha trabajado como periodista y que trabajó y que publicó libros, y había otros que directamente ni siquiera nunca llegaron a publicar un libro, como decía Diego también, que uno encuentra esos cronistas de otra época, de los años 20, 30, 40, que uno queda fascinado, porque uno conoce a los más conocidos, ¿no? O los populares, Roberto Arl, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Claro. ¿no? Que son ese listado que uno habitualmente hace, pero a veces aparecen crónicas, no sé, yo creo que me dediqué a la ficción y a la literatura leyendo crónicas Periodísticas. deportivas y de fútbol. ¿En serio? Claro, la revista Goles, el gráfico, lo que escribió Osvaldo Ardizone, me parecía tan buena literatura como la que podía leer en paralelo en libros, ¿no? Y me parece que hay una prosa periodística que es altamente literaria, que en Argentina se ha hecho siempre de manera muy buena realmente. De mucha calidad. Yo Miguel. coincido con eso. Temo ahora que el avance imperial, digamos, del mundo audiovisual, que Sí, lo que estábamos es diciendo. bárbaro, ¿viste? Pueda depreciar la palabra escrita, ¿no? Que con Es un la buen imagen- punto. Sí, yo estoy en la maestría ahí de Clarín, etcétera, y yo veo los pibes con el celular vuelan. Son bárbaros. ¿Pero leen? Esa es la pregunta. No, yo estoy con él, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa hoy también? Hoy los chicos no tienen que googlear todo. Vos le preguntás algo y ya perdieron esa capacidad de poder... Bueno, delegás la memoria, Sí, ¿no? exactamente. en el algoritmo. Exactamente. Lo hicimos todos, ¿no? Porque parece que lo hacemos todos, Lo sí, hacemos, sí. antes recortábamos Pero nosotros notas. tenemos un Sí, bagaje antes cultural. recordaba- Claro, tenía un bagaje alguien, ¿no? Y distinto. ahora nadie. O recortábamos artículos, guardábamos en sobrecitos de madera imitando el archivo de los diarios, y hoy como mucho Sí, guardamos algún hay- archivo. a mí, por ejemplo, hay crónicas, las crónicas policiales, Sí. o sea, me parecen, la verdad que me parecen magníficas. Pero tienen que estar bien escritas. porque Claro, me encuentro hay acá. cronista- Pero te puedo hay nombrar, peri- no sé, qué sé yo, No, no. Fernando Soriano, Sí, es Rodolfo cierto. Palacio. Las crónicas, No, Rodolfo otras Palacio es un crónicas que a mí me genio. parecían geniales eran las de boxeo. El tipo que se metía con el mundo del boxeo, contaba. Sí. O sea, hay mucha crónica súper interesante. Hoy por hoy, por ejemplo, yo siempre lo recomiendo, es compañero, amigo y demás, el periodismo que hace Germán de los Santos. Sí, muy bien. Que se Bueno. mete con el narcotráfico en Rosario, ni más ni menos, y te cuenta las historias metidas ahí adentro. Tiene un nivel de una profundidad en la narración tremenda, ¿viste? Sí. Tremenda. Más allá del trabajo periodístico Sí, sí, que sí, porque efectivamente sí. también tiene, Y ¿no? del coraje. Y del Obvio. coraje. Eso es obvio, pero es impresionante. Sí, que Realmente es un laburo que el tipo hace a diario.
Pero la inmediatez que vos mencionaste algo importantísimo, que es los diarios. Miguel trabaja en Clarín, vos trabajás en La Nación. Los diarios cada vez necesitan más cubrir la inmediatez para no perder audiencia. Y la crónica te lleva tiempo y requiere que un recurso caro esté dedicándose a la crónica. Sí, es así, digamos, es un poco lo que hablábamos hoy. O sea, los medios tienen esa impronta hoy por hoy de tener que cubrir lo inmediato. Algunos se dan el lujo, casi te diría que es un lujo, de bancar a gente que le dedique tiempo a un texto, ¿no? Sí, como vos. Y a la investigación. Como él También. Como él también. Pero... Bueno, se nos terminó el programa, pero ¿querés decir algo, Miguel? Porque vos ahora tenés un programa, un programón tenés ahora. Sí, sí. ¿Querés contar a la audiencia, a mi audiencia? No, viene Alfredo Casero, está ahí en Panamericana. Vamos a ver, sale desde el auto desde acá porque quedó trabado con un pico. ¡No! Sí, no, pero está viniendo Alfredo. Lo vamos a rescatar le mandamos un... Sí, por favor. Tiene que llegar. Pero no? gran mesa, ambos. Sí. Todos, vos. Estuvo divertido. La próxima venís más temprano. Venía en el auto. No, ¿los escuchaste? ¿Y qué te pareció? Y son unos capos. ¿Qué va a decir? Chicos, gracias por venir. Bueno, gracias, nos tenemos que ir, son las 4 de la tarde. Mañana nos reencontramos a las 2 en esto que se llama Derribando Mitos. Así se dice, hasta mañana.